cerca 12, buscando rotación con sus compañeros. Cheque, otra vez el 23, media vuelta, lanza foul y cuenta. Cuenta la canasta y tenemos otro lanzamiento individual. A ver qué hace el 23, aprovecha este tiro o no, para tomar ventaja de 4. Viene el 23, se prepara, el 23 apunta, lanza, la falla. Recupera Roberto 14 y se va el equipo de la Tubi. El 8 de costado a costado con su compañero, el número 23, atacando la pintura, ha lanzado, falla. Este balón lo tiene el equipo azul. Y se van 3 contra 4, 3 contra 4, la pausa. El balón en esa jugada se la quitaron de manera limpia, es lo que indica el árbitro. El balón sigue siendo de color azul. Aparece el número 14, ¿para dónde? Otra vez el 14, buscando tiro. La pintura. Este balón a pie de tablero, otra falta. Tenemos foul del número 12 del equipo verde. Así que el 24 se va a la línea individual para realizar los dos lanzamientos. Estamos en la final de la categoría Master. Al terminar este partido tendremos la final en la sub-23 varonil. Posteriormente pasaremos con la de veteranos y cerramos con la libre varonil. Prácticamente nos quedan 3 partidos para cerrar con esta fiesta de los serranos, que es la Copa Benito Juárez en este año 2024. 3 partidos más y terminamos con esta celebración. Viene el 14, Sosa, lanza, ha fallado. El balón sigue siendo azul. La parábola del 24, no consigues este. Bajo pintura remata el número 23 y consigue la canasta. Avanza el 14, hay doble falta. Doble falta que ha indicado el árbitro. De este lado azul, foul del 23 y del equipo verde, foul del camiseta 13. 23 y 13 han sido sancionados con ambas faltas personales. Tiempo muerto es para el equipo tercera azul. Falta 23. El marcador, señoras y señores, nos dice Primera lo siguiente. Falta 13. Un punto para el equipo de la Tubi. 7 puntos para el equipo de Analco. 7-1 el marcador, faltando 4 minutos de juego. Es el segundo cuarto y aprovechamos este espacio para la competencia de porras. Vamos a ver qué porra viene más activa en este partido. Iniciamos con el equipo que hasta el momento está perdiendo y pasamos después con el equipo azul. ¿Dónde está la porra de la Tubi? ¿Dónde está la porra de Analco? Analco también lo está ganando en la porra, en esta competencia de porras. La Tubi tiene acumulativos, próximos tirables. Viene Roberto, el 14, ¿para dónde? Busca la pintura, foul. Falta del camiseta número 10, jalándole el brazo a su contrincante. Bien marcado por el árbitro. El balón sigue siendo de color verde, por costado izquierdo. Viene quien, aparece Fermín, con el número 9. Dentro de la pintura el 12 y el 14, aparece el 12. Lanzamiento del 12, no y es este balón lo tiene Analco. Y se van 3 contra 3 a toda velocidad. El 14 hace la pausa el 12. Aparece el 23 buscando de inmediato la pintura. Logra romper la barrera defensiva, pero no consigue la canasta. Así que el equipo verde avanza desde pista trasera. El 12, Juve, ¿con quién? Cerca el 8, lanzamiento de larga distancia. Este balón que no llega. Y lo tiene de manera muy tranquila el camiseta número 10. Para Torre. Número 13, foul, falta del número 8 me parece, efectivamente es del número 9, falta del número 9, viene el cambio por parte del equipo verde, sale el número 8, Dago, entra el número 15, la primera modificación del equipo verde en este segundo cuarto, faltando 2 minutos de juego, 2 y fracción de segundos. Avanza Reyes con su número 13.
Los 4 de azul están marcados. El número 14 jugando con los 24 segundos para el lanzamiento. ¿Viene quién? Es el camiseta número 12. Lanza, no consigue este. Remata, pie de tablero, vuelve a fallar. Tercer intento por parte del equipo azul. 10 para tiro. Se le agotan los segundos para el lanzamiento. Viene Sosa, hermosa parábola, consigue canasta. Excelente lanzamiento por parte de camiseta 14, consiguiendo este lanzamiento de media distancia. Viene Juve, en media distancia también queriendo responder al equipo de la Tubi. Ya lo tiene Analco, el 14, buscando con quién. Aprovecha el descuido, hace la pausa, media vuelta. Ya se encuentra el camiseta número 12. Aparece Sosa, rotando con quién. Es ahora Torre número 7. Al costado izquierdo con camiseta número 23. Busca la pintura, lanzamiento, canasta. Y se va al ataque Saúl. El 9 de media o de larga distancia. Roberto con su 14. Cerca el recién ingresado Saúl de larga distancia. Este balón que no llega. Hay una falta en ataque del camiseta número 9 del equipo de la Tubi. Se viene el tiempo muerto por parte del equipo azul. Marcador 11-1. La diferencia es de 10 puntos. La ventaja la tiene el equipo de Analco. A continuación, en cuanto termine este partido, pasarán a la cancha en la sub-23 varonil la Tubi contra Ixtlán. Después, en veteranos, la final entre Macuiltianguis y Tamazulapan. Y finalmente, cerraremos con la libre varonil entre el equipo de Villa Alta enfrentándose a San Juan Atepec. Son los próximos 3 partidos para que los entrenadores se vayan tiempos alistando. Completos. Regresan los 10 guerreros al terreno de juego. Entramos en el último minuto de este segundo cuarto, los últimos 60 segundos para cerrar con el segundo cuarto y llegar prácticamente a mitad de partido. A ver qué hace Reyes con su número 13. Apunta Reyes, lanza Reyes, consigue el punto. Excelente movimiento de manos por parte de este número 13. Segundo lanzamiento, se concentra. Apunta, lanza el 13, falla. 1 de 2 por parte del 13. Viene la Tubi, 14, buscando atacar la pintura. Antes le cometen la falta en ese intento. Va a ser balón para el equipo de la Tubi por línea final. Hay una falta de camiseta número 7, empujando a su contrincante. Prácticamente nos quedan segundos únicamente para cerrar con este Ambos segundo equipos cuarto. Tienen acumulativos. 10 segundos de juego. Viene la Tubi, el 12, 5 para el saque. Saúl con su número 15. Aparece el 6 de larga distancia. Este balón que no llega y de esta manera, señoras y señores, se ha terminado el segundo cuarto. Hemos llegado a la mitad de partido. El marcador es de 12-1. 12-1, ventaja para el equipo de Analco. Adelante, compañeros, con el tercer cuarto. Muy bien, pues vamos a narrar este entretenido partido entre las escuadras de Santa Marta, la Tubi. ¿Dónde está la porra de la Tubi? ¿Dónde está la porra de la Tzidú? ¡Órale! Muy bien. Esta es la 11ª final. Y 6 pueblos son los bendecidos, los de la suerte, ¿no es cierto? Los que han trabajado muy bien, los que han ganado sus copas. 6 pueblos, como lo es Macuiltianguis, con 4, Ixtlán 2 campeonatos. Y de ahí tenemos a uno con Yavesía, Totontepec, Tamazulapan. Y aquí vamos a ver quién se alza con el triunfo. Analco es última final, tuvo 4. Y a ver si logra esta.
Y ya serían 2 con la sub-23. Ahí viene el equipo de la Tubi con su ofensiva. El score es 10 para tiro. 10-12. Ahí viene Analco, a ver qué hace con el Tigre. El Tigre, se va el Tigre. Le cometen una falta. 2 de a 3. No tanto, Ya dicen knockout, no se pasen. Esta es la categoría Master. Aquí estamos viendo las colmilladas, las grandes jugadas. En los 90 fue su show de estos señores. Analco lo vimos competir en la categoría libre. El Chico Cancha, el número 14 con el 7. ¿Cuántos partidos de finales, semifinales nos dieron en los 90 en la categoría libre? Les decía hace rato que la Tubi jugó la final del 94 contra Islán y nomás por una canasta la perdió. Y esa vez hay una historia de ese 94, porque Islán trajo unos chavitos por ahí que no eran de por acá. Y ahí viene la ofensiva que marca el señor árbitro. Hay tiros libres. A ver qué hace aquí el Roberto. El Roberto aquí con sus lanzamientos. A ver qué va a hacer. La Tubi ya perdió una final. Está en su segunda. Lanzamiento del 14. Nada, Juvenal ahí. Nada. Recupera el equipo de Analco. Ahí el 23 se tira, se rueda y es violación. Es una violación y la va a mover de un lado el equipo de la Tubi. Lo podría empatar. ¿Cuánto va? ¿10-12? La Tubi, categoría sub-23 varonil, pasen a reportar credenciales. La Tubi, pasen a reportar credenciales, categoría sub-23 varonil. Así es como estamos en la onceava final. Vamos a hacer recordatorio. En la infantil femenil ganó Islán. En la infantil varonil Totontepec, pasarela femenil Islán. Pasarela varonil Macuil, cadetes femenil Tamazulapan, cadetes varonil Macuil, juvenil femenil Macuil, juvenil varonil Macuil, sub-23 femenil Analco y libre femenil Llavecía. Así se están repartiendo el queso estos pueblos en estas grandes finales. 6 son los pueblos protagonistas, los que se están llevando las copas, las 14 que se van a jugar en este día. Aquí la tiene el 23, le cometen una falta. Analco aquí, a ver si logra ganar esta copa. Es subcampeón, el año pasado se la ganó el equipo de la Chatao. Ahora la Chatao no llegó. Y está el equipo de la 10 Tubi. para tiro. Ahí viene Juve. ¿Qué va a hacer Juve? No. La tiene Quiro. Quiro rápidamente para cancha. Chico Cancha. Canastota del futuro síndico municipal de Analco. Y vamos a ver cómo se pone la cosa allá en Analco para agosto. Ahí nuestro futuro síndico, el número 14. Así es que pónganse buzados. A ver. Ahí la tiene el número 14. A ver, Roberto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a acercar el marcador o nos quedamos así? Ahí está. En sexta, punto aquí el amigo de la Tubi. Segundo lanzamiento del número 14. Lanzamiento. No tocaron, así es que es violación. Y va a mover el equipo de Analco. Estamos en el tercer cuarto. El equipo de Analco va ganando. Y a ver si lo consigue, porque en el cuarto fue que le volteó el marcador el equipo de la Chatao el año pasado. Así es que podría repetirse la historia. Estos amigos de la Tubi ya se la saben muy bien. En los 90 les vi buenos partidos, nomás que ahorita nos hace falta el amigo Marino. Un saludo por ahí al amigo Marino, ha de estar viendo por las redes ahí. Lanzamiento, nada, falta.
Ya está el Tigre, a ver qué va a hacer el amigo Tigre ahí con sus tiros libres, el número 13. Sí, son mis conocidos amigos de Analco, el número 13. Viene el primer lanzamiento del Tigre, que ya su nieta jugó también una gran final en este día. La perdió, pero pues estuvo participando en esta máxima fiesta del 21 de marzo. Un saludo por ahí a Tefi, que está viendo a su abuelo ahí jugar en la Master, la gran final. Lanzamiento, ahí está también. Poniendo la muestra de cómo se deben de ganar estas copas. Aquí viene el equipo de la Tubi, la tiene Juve, ¿para dónde va Juve? El número 12, Juve ahí. Siempre ha usado el cuerpo el Juve. Es colmilludo ese Juve y ahí sacó un foul al Víctor. Ahí el Víctor, ¿para dónde? Hay un cambio. Estamos en el tercer cuarto de esta 11ª final. Nos queda la sub-23 varonil, la veteranos y la libre varonil, donde vamos a ver quién se lleva la copa, si Villalta o Atepec. Aquí la tiene el Quiro para Sosa, chico, no, la falla, recupera Tiger, ¿para dónde? Tiger, ahí viene el Tiger pasa allá para este 10 para 23, tiro. el número 23, qué bonito, a media vuelta, falta. Hay falta. Sacando el codo ahí peligrosamente el número 23. Le cometieron falta y también él hace una falta por el movimiento. Entonces, eso se marca foul peligroso, flagrante. Y ahí vemos a Juan Zenobio ahí como coach de los Masters. Tercera falta 14. Segunda falta 23. Así estamos tranquilizándonos. Ahorita en la libre varonil, Dios mío, esto se va a poner buenísimo. Por ahí ya estarán acomodándose los amigos de Atepec en su única final. Pero la final reina, la final que todos queremos ver, la máxima categoría. Y así estamos. La Master. Analco nuevamente en esta gran final. 4 finales tuvo Analco. Perdió las 2 primeras, pero ya la tercera la ganó la sub-23. Un saludo allá al amigo Ciel, que sus 2 nenas lograron el triunfo, el campeonato en esta ocasión en la sub-23 femenil. Muy bien, haciendo historia la gente de Analco. Y aquí está en esta merecida final de la Master. Vamos a ver el 14, ahí Roberto, a ver qué va a hacer si encesta el tiro de castigo por el flagrante que se cometió allá. Vamos a ver el 14. No puede ser. La falla ahí el número 14. Viene su segundo lanzamiento. Con posesión de bola, ¿o qué va a pasar? Lanzamiento. No quiere, dice. No. Esto no es de suerte. Esto es de cómo trabajaste, cómo acomodas la mano para encestar. Ahí viene el Analco 8, tiene Dago. acumulativos, Dago próximos Fermín tirables. Dago, ¿qué va a hacer Dago? Ahí pasa para Roberto, se va a meter Roberto. Ahí tira, falla, recupera el 23. 23 pasa para ahí, para Quique, ¿para dónde? Ahí viene el Tiger, ¿para dónde el Tiger? Qué bonito se metió Tiger, ahí pase para el 10, falta, no. Ahí el Hernández ahí. Vamos a ver qué hace el número 10, ¿para dónde pasa? Va a pasar para Tigre, no, pasa ahí para el 23 ahí para Chico Cancha, aquí viene el Chico, el ingeniero Chico, ahí se viene, se mete, va a meterse, no, ahí el 14. 10 para tiro. Quiro para el 10 recupera la Tubi ahí con el número 9, el 9 Dago, ¿para dónde? Dago, le saca el balón Chico Cancha, se viene Chico Cancha,
Chico, el ingeniero Francisco se va, pasa para Enrique, Chico cancha. Así se conoce el apodo de este fichado. Los fichados de Analco de los 90, ¿qué tal? Buen nivel manejaron esos señores. Se respeta su trayectoria y aquí están en esta gran final. Termina el tercer cuarto. Va ganando Analco 6-20. ¿Y quién sigue en este cuarto? Sale, vámonos con el polo. Bueno, muy buenas tardes amigos nuestros, así es como en la categoría Máster, en la edad de estos jugadores de 60 años, arriba de 60 años, y verdaderamente nos están demostrando el conocimiento deportivo y esa condición física. Por eso es tan importante no dejar de hacer el deporte, cualquier deporte. Es muy importante y aquí los de categoría máster nos están demostrando esa condición física en el terreno de juego. Arrancamos con la cuarta parte de este gran encuentro. El equipo de la Tubi, el número 12, antes en esa colada, este jugador lo bloquea con una falta, número 14. Número 14 comete esta falta. Camiseta número 12, Juve. Si va a disponer, tirar. Primer lanzamiento. No consigue puntos para su equipo. Es jugador número 12 de la Tubi. Vamos a ver la segunda oportunidad de este jugador. Y el público, la porra, lo apoya. De esta manera, el balón en el aire. Este jugador recupera el esférico. El número 7, Quiro, camiseta número 7, pelean fuertemente el esférico, recupera de esta manera, es número 23, bonito pase, el Tigre, bajo pintura, consigue 2 puntos a favor de su equipo. El profesor Hidelberto todavía lo vemos peligrosamente en el terreno de juego. Este jugador, bonito resorteo, lanzamiento que falla, recupera el número 14 de Analco, presiona fuerte el equipo de la Tubi. Y este jugador cruzando la media cancha, antes le provocan una falta y falta de número 14 nos indica el señor árbitro. Este jugador comete esta falta, saque lateral nos indica los señores preventivo jueces en el terreno número 14, cuarta falta. Los señores jueces en el terreno de juego, número 14, Sosa. Camiseta 14 de esta manera, buscando con quién, el número 13. Profesor Hidelberto Reyes Manzano, de esta manera, jugando, poniendo en práctica el conocimiento deportivo. 10 para tiro. Este jugador de Analco esperando con quién armar la jugada. Quiro, número 7, el número 13, botando, sacando un ganchito. Pero antes el señor árbitro indica que cuenta la canasta y hay un posible más. ¡Qué espectacular jugada! Tiro, número 13, regálenle un fuerte aplauso. Apóyenlo, anímenlo porque esto va a reventar. Número 13. Se prepara, apunta, respira, pide la distancia, Eka conecta, conectando 2 puntos más. Ya está bien inspirado el número 13, la porra, lo auxilia de este lado, el número 14, balón que pierde terreno de juego y entonces el señor árbitro da indicaciones que hay un cambio de jugador. Entra a la cancha número 5. Y a descansar este jugador. El score hasta en estos momentos es de 6-25. Score que le favorece al equipo de Analco. Una diferencia
bastante larga porque este equipo ha anotado. El equipo de Analco, 25 puntos y 6 para la Tubi. El equipo de la Tubi, bonito resorteo de este jugador, no consigue nada. Recupera el equipo de Analco, el número 8. El número 8 buscando con quién, el número 14 rotando el esférico, cruzando la media cancha rápidamente, el número 14 Sosa, bonito pase, se levanta, antes lo bloquean en el aire y el balón pierde terreno de juego, desarman el tiro de este jugador número 13. Tiempo concedido para el equipo de Analco, cuando faltan únicamente 4 minutos y termina este gran encuentro. Regálenle un fuerte aplauso. Categoría Máster, demostrando esa condición física. Así que a practicar el básquetbol, porque estos jugadores de Analco categoría Máster nos están invitando a que siga el básquetbol. Que siga el buen básquetbol, porque Analco, tiempos así completos. solamente llegaremos a esa edad y de buena salud. Así es, amigos nuestros. Adelante, señores árbitros. El equipo de la Tubi va a poner en movimiento el esférico. El número 9, de esta manera ese jugador conduciendo el esférico, el número 9, el número 14, Roberto, número 5, largo lanzamiento, recupera, remata el número 9, pero no consigue nada. El equipo de Analco, en su poder el esférico, el número 14, Analco, sabiendo que lleva de delantera, controlando, enfriando el esférico, rotando el esférico, el número 12, número 7, nuevamente el número 12, rotando nuevamente el esférico, buscando en qué momento armar la jugada, el número 10. Para tiro. El número 8, pase largo, número 14, tiro de esquina, no consigue nada. Recupera el equipo de la Tubi número 5. Este jugador buscando al número 8, bonito resorteo de este número 8, pero lamentablemente no caen los tiros al arillo. El número 6 también se anima a hacer un lanzamiento, pero tampoco consigue puntos. Ahí vemos el equipo de Analco. Analco, bonito pase, el número 8 se levanta. Y tablereo efectivo que consigue este jugador. Y lo aporra, lo apoya. La porra lo apoya, ese número 8, número 14. Tiro de esquina, este número 8. Lanzamiento. Y falla este jugador número 8. El equipo de Analco nuevamente con el esférico. Camiseta número 12 a la vez. De esta manera rotando el esférico cuando faltan 2 minutos con 23 segundos. Un lanzamiento de tablero este jugador, pero antes la marcación del señor árbitro indica que el saque le corresponde al equipo de Analco. Analco es número 10, buscando, armando la jugada nuevamente, rotando el esférico. Sosa, el número 14, se lleva. Antes le provocan una falta a este jugador. Este jugador ya quiere danzar un jarabe ahí. Número 14. El saque le corresponde al equipo de Analco. Analco la tuvo y presiona de esta manera. Es pase efectivo, número 7, Sosa gira. Quiero. Este Quiro se avienta un giro. Y agarrando 2 puntos más. El número 14, largo lanzamiento. Lamentable este jugador. No consigue puntos para su equipo. Analco va arriba con la marcación. Quiro. El número 7, colocando elementos de este jugador, número 7, buscando con quién, nuevamente, busca el número 12, camiseta, número 12, rotando el esférico. Este jugador se dispone a cruzar el área y antes comete esta mala combinación. Se va con el equipo de la Tubi, número 9, número 6,
Se va un bonito pase, lanzamiento que falla. Se niega Larillo con estos jugadores. Este mal pase, el balón en el aire, recupera Analco. Analco dice calma porque llevamos la delantera cuando faltan escasos segundos. 27 segundos y tiro. Termina este gran encuentro. El número 14 apunta, lanzamiento que falla. Recupera el equipo de la Tubi de esta manera, buscando al compañero. Mala combinación, pero recupera el número 14 rápidamente. Antes hay una falta. Falta del número 6, nos indica el señor árbitro. Cambio de jugador. Así es como estamos llevando 6-25. El equipo de Analco roba el esférico. Tiempo, señores árbitros. De esta manera termina este gran encuentro. 6-24. Sale como ganador el equipo de San Juan Bautista Analco. Fuerte los aplausos. Adelante, mi amigo Ambrosio, con los comentarios y los saludos desde Canadá, Florida, con el amigo Artemio. ¿Quiénes son los de su 23? ¿Su 23 quiénes son? Islán la tuve. Bueno. Ahí está el festejo del equipo de San Juan Evangelista Analco, quedándose ya. Sí, para adultos. Son estos. Tengo estos 3. Farmacia Farmix te invita a conocer tu refugio de salud en el centro de Tlahuitoltepec. Ubicados detrás de la panadería Don Beto, ofrecemos una amplia gama de servicios esenciales para ti y tu familia. Desde medicamentos genéricos y de patente hasta pagos de servicios y recargas para diferentes compañías. Estamos aquí para brindarte comodidad y bienestar. Además, ¿necesitas productos de higiene y belleza? Los tenemos. Y para mantenerte conectado, también ofrecemos chips de Comisión Federal de Electricidad. Conveniencia, calidad y confiabilidad se fusionan en Farmacia Farmix. Visítanos, con gusto te atenderemos. Laboratorio Clínico del Rocío ofrece servicios de calidad a nuestros pacientes con la finalidad de ayudar a mejorar su calidad de vida. En el Laboratorio Clínico del Rocío preservamos valores como son la ética profesional, la confidencialidad, el respeto y la confianza con nuestros pacientes, todo ello permitiendo ofrecer un servicio de calidad. Contamos con todos los estudios en las diferentes áreas como son hematología, química clínica, uroanálisis, parasitología, microbiología, endocrinología, biología molecular, marcadores tumorales, entre otros estudios especiales que su médico le solicite. Visítanos en domicilio conocido Santa María de Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca, Barrio Centro, dentro de la zona de doctores. Línea de atención telefónica o mensaje vía WhatsApp 283-116-3384. Laboratorio Clínico del Rocío. Diagnóstico confiable con calidez humana. Bienvenidos a Yatzy, donde la diversión y los sabores se unen para crear experiencias inolvidables. Ubicado en la Plaza Jardín, frente a la terminal de autobuses de Tlahuitoltepec, Yatzy es mucho más que un restaurante-bar. Aquí valoramos el tiempo en familia y hemos diseñado un ambiente acogedor y animado donde grandes y pequeños pueden relajarse y disfrutar juntos. Nuestro extenso menú ofrece desde jugosos camarones hasta hamburguesas caseras con papas a la francesa, asegurando que todos encuentren
algo para satisfacer sus antojos. Y no te pierdas nuestros deliciosos postres como crepas recién hechas y frappés cremosos. Mientras los niños se divierten, los adultos pueden deleitarse con una amplia selección de bebidas, desde calientes hasta refrescantes micheladas. Ven a Yahtzee y déjate envolver por momentos llenos de alegría y sabores irresistibles. Te esperamos con los brazos abiertos. De viajar en ese país vecino, pero sabemos que por su situación migratoria, muchos de ellos están, pero sus mentes, su corazón están con nosotros en este día, hoy, 21 de marzo del año 2024. Estamos todo el país, pero de manera particular la Sierra Juárez. Celebramos el natalicio 218, el hombre más ilustre, el más universal de todos los mexicanos, nuestro gran paisano Benito Juárez García. Así es, amigos, de esta manera estamos llegando ya en la recta final de este torneo, el torneo de la hermandad, el torneo de la convivencia. Gracias a este bonito deporte podemos convivir como hermanos que somos de las tres etnias de la Sierra Norte, nuestros hermanos mijes, zapotecos, chinantecos. Nos une este bonito deporte. Gracias, gracias a todos los que han venido a apoyar a sus equipos. Y desde este micrófono, desde este lugar, queremos seguir haciendo la invitación a todas las autoridades municipales, a las instituciones educativas, para que desde ahí sigamos fomentando este bonito deporte, para que nuestros niños, nuestras niñas, siempre lo sigan practicando. Y qué bonito que en este torneo, donde se juegan las 14 categorías, desde la categoría chupón hasta la categoría de Masters. Eso es lo bonito de este bonito deporte llamado baloncesto. Señoras y señores, es un verdadero gusto también compartir micrófonos con nuestros amigos de diferentes comunidades. Sagarcía, Macuiltianguis, Jaltianguis, Temazcalapa. Aprovecho también para enviar un saludo a mi amigo Artemio Bautista de San Pedro Cajonos, que ya no pudo estar con nosotros. ¡Vámonos! En estos momentos se saludan estas dos comunidades. Ahí están los aplausos. Categoría varonil sub-23. Vamos a ver cuál de estos dos equipos se queda con la presea Copa Benito Juárez 2024. Claro que sí, vamos a ponerle emoción a este bonito encuentro. Muchos jugadores que ustedes aquí ven el próximo año los verán en la categoría libre. Si alguien perdió un cargador para batería, bueno, ha arrancado este bonito partido. Ha arrancado este bonito encuentro. ¡Lanza! ¡A la Tubi! Se presenta la Tubi con una hermosa y preciosa canasta de 3 puntos. Vámonos a las acciones de este bonito encuentro. La pelota en poder del equipo Ixtlan. Ixtlan, el número 17. Ahí la pelota se pelea fuertemente. El árbitro dice, falta del número 0. Falta del número 0, saque lateral. Ambos equipos con el mismo color de uniforme. Ustedes pueden lograr ver que el uniforme del equipo de Ixtlan es un poquito más oscuro.
un poquito más claro el uniforme del equipo de la Tubi. La alternancia dice que es para los Cántaros. 3-0. Vámonos. La pelota que pone en movimiento el equipo de Ixtlán de Juárez. La media vuelta, filtra la pelota. No hay nada. La pelota ahora en poder del equipo de Santa Marta, la Tubi. El número 10. El número 10. Busca a su compañero. El número 0. El 0. El número 6. El 6. Nuevamente el 10. El 10. Levantando las manos. No hay nada. La pelota que abandona el terreno de juego y el árbitro dice es para Cántaros. El score se mantiene 3-0. Favorable en estos momentos para el equipo representativo de Santa Marta, la Tubi. ¡Vámonos! La pelota en poder del equipo de Ixtlán. El número 2 busca a quién. Encuentra a su compañero el 21. El 21 busca romper la defensiva. El árbitro dice que se falta ofensiva del número 9. Es para la Tubi. El score se mantiene 3-0. Estamos en el primer cuarto. Señoras y señoras, todos listos con sus cámaras en acción. El número 10, el número 6, el número 6 de la Tubi. Lanzando de 3, no hay nada. Se va el número 21. ¡Bárbaro! Hay un choque. Afortunadamente, ya los dos jugadores de pie se van del otro lado. La Tubi, el número 6. ¡Qué bonito pase! El número 7. El árbitro dice infracción. Falta del número 6. O el número 9, me parece. Del equipo de la Tubi. Así es, amigos. Así estamos llegando a la parte final de este torneo llamado Copa Benito Juárez, ya entrando su fase final. Gracias a todos. Hemos estado durante la fase eliminatoria llevándoles la crónica. Gracias a mis compañeros también, que hemos estado llevándoles las emociones de este bonito deporte, el que más se practica en nuestra región de la Sierra Juárez. Amigos y amigas, en estos momentos se está desarrollando este bonito encuentro en la categoría varonil sub-23. El score hasta en estos momentos favorece al equipo de Santa Marta, la Tubi, 3-0. Vámonos. Vámonos, la pelota ahora en poder del equipo de Ixtlán. Se va Cántaros, no hay nada. La pelota que se pelea fuertemente cae en poder del equipo de la Tubi, el número 10. Quiero, se va, se fue, se lleva uno. Dentro, no hay nada. Ahora la pelota se va del otro extremo. Vámonos, la pelota en poder del equipo de Ixtlán. Suena el silbatazo y el árbitro dice que hay una falta del número 10. Alta del número 10 del equipo de la Tubi. Saque lateral por parte del equipo Cántaros. Ahí tenemos al número 2. El número 2. Bonita entrada. Antes el árbitro señala una infracción. El árbitro dice que hay una falta del número 7. Hay dos posibles. Acumulativos de equipo la Tubi. Próximos tirables. Acumulan faltas el equipo la Tubi. Próximo tirables. Vamos a ver qué hace el número 2. Aquí puede abrir el marcador para Santa Marta, la Tubi, y en boca. Consigue su primer punto el equipo de Ixtlán. Esto se pone 3-1. Vámonos con el segundo lanzamiento. Y adentro. Esto se pone 2-3. 2-3, partido muy cerrado. Un partido muy parejo. Vamos a ver de qué lado salta la liebre, señoras y señores. Esta es la final. Categoría sub-23 varonil. El número 6 se va, se llevó. El árbitro dice que hay una infracción. Falta del número 9. Hay dos posibles. Nuevamente el número 6. Se le presenta la oportunidad
El número 6 se prepara para el primer lanzamiento. Y anota. Esto se pone 4-2. 4-2, favorable para el equipo de Alatubi. El segundo lanzamiento. Y adentro. Y esto 5-2, 5-2. Favorable todavía para el equipo Latubi. A la ofensiva el equipo de Ixtlán de Juárez. El número 31 filtra la pelota. Al número 17 David. David hace una bonita jugada. Hay una falta. Hay una falta por parte del equipo de Ixtlán de Juárez. Y el marcador está cerrado, solamente hay un punto de diferencia favorable para el equipo de Latubi. A la ofensiva el equipo de Santa Marta Latubi. El número 6, al número 3. Lanza, remata. La pelota que se pelea fuertemente al pie del tablero. Cae en poder del equipo de Cántaros de Ixtlán de Juárez. La pelota cruza la media cancha. El número 2 acomodando a sus compañeros. Encuentra al número 6. Vuelve 10 la a pelota, tiro. la pelota sigue en poder del equipo de Latubi. Hay un choque. Vamos a ver qué es lo que señala el árbitro. Doble falta. Doble falta. Falta del número 0 del equipo de Latubi. Y me parece que es 31 de Ixtlán. Gracias, compañero. Gracias, gracias. Hay un jugador lastimado. Ambos equipos acumulativos. Ya está recibiendo atención médica. Y esto está 4-5. Hay un punto nada más de diferencia favorable para Latubi. Estamos en el primer periodo de 4. De esta manera se juegan los partidos en la Copa Benito Juárez. Ahí el público aplaude al jugador que se pone de pie. Afortunadamente ya sin consecuencia regresa, pero el árbitro decide que se efectúe el cambio. Vámonos. Saque lo hace el equipo de Latubi. El número 3 al número 11. 3. Lanzamiento bastante largo. El esférico ahora en poder del equipo de Ixtlán, cruzando la media cancha. El número 31 filtra la pelota al número 9. ¡Qué bonita jugada! Este jugador camiseta número 17 estaba dibujando una bonita y espectacular jugada. Consigue 2 tiros libres. Vamos a ver, aquí se puede venir el empate. 4-5 en estos momentos. Camiseta número 17 se prepara y se concentra y no lo consigue. Hay una oportunidad más. Acá se puede venir el empate nuevamente. Vamos a ver qué hace el número 17. El 17, David, concentrándose y tampoco. Se acabó. Era su oportunidad. Ni modos, ha terminado este primer periodo. El score es de 4-5, favorable para Santa Marta Latubi. ¿Quién sigue? Así es. Estamos viendo un gran partido en la categoría sub.
Bienvenidos a VIP Barbershop, tu destino para el mejor cuidado personal en Tlahuitoltepec. En VIP ofrecemos una amplia gama de servicios desde cortes de cabello modernos hasta maquillajes para eventos especiales. Además, contamos con una selección de productos premium para el tratamiento de cabellos y barbas. También ofrecemos mascarillas faciales para mantener tu piel radiante y saludable. No te pierdas nuestras promociones. Los miércoles, los mayores de 60 años reciben un 50% de descuento en su corte. Además, con nuestra tarjeta de lealtad, cada sexto. Esto es la magia de amar la copa, ¿o no? Se ama la copa. Vamos pues al segundo periodo. El balón lo tiene el equipo de Santa Marta, Latubi, el número 10. Se la pasa su compañero. Buscando por dónde. Se eleva. No consigue nada. Recupera el equipo de Santo Tomás Islán, volviendo al esférico, cruzando el medio campo, buscando número 31, cómo armar la jugada. Ahora ahí por el centro y se pelea fuertemente nuevamente el equipo de Islán con el esférico. Antes hay una falta obstruyendo, así que el balón es para el equipo de Islán. Nuevamente el equipo de Islán con el esférico. 5-4 ganando la Tubi todavía. El 31 tira, falla, recupera el equipo de la Tubi. Se van al ataque. El tiro de 3 no consigue nada. Allá hay un choque, allá. A ver. Vamos a ver, ojalá esté bien este jugador. El balón es para el equipo de Islán. Hay un cambio. Hay un cambio del equipo de Islán. Esto sigue 5-4. Estamos en el segundo periodo. Y en el tiro de 3, nada. Sale el esférico. La pelota dice, ¿entro o no entro? Y finalmente no entró. Nuevamente el equipo de Islán se eleva. Nada. ¿Recupera quién? El equipo de Islán nuevamente. 10 a tiro. 22 anota. Y el equipo de Islán se va arriba por 1. 6-5 el marcador. A la respuesta de la Tubi, falla. El balón lo tiene Islán. Islán de Juárez cruzando la media cancha, buscando quién, el número 2, le presiona fuertemente. Viene el 2 otra vez a su compañero, el chino. Viene, se eleva, falla el chino. Recupera el equipo de Santa Marta, la Tubi. Así que esto está 6-5 a favor Islán. En estos momentos, la Tubi con el esférico, el número 10. Armar la jugada, abre con el número 11, otra vez el 11 10 a tiro. 10. Trata por el centro, se eleva, nada, recupera el equipo de Islán. Islán al abordaje, una finta, ahí, tira, no llegó, y la tiene el equipo de la Tubi. Sigue 6-5 todavía, favor Islán. Estamos en el segundo periodo, segundo periodo. Ahora la Tubi a remar contra corriente. 10 a tiro. Viene el número 6, se eleva y anota. Y el equipo de la Tubi se va arriba por 1. 7-6 el marcador extraoficial. Favoreciendo el equipo de la Tubi. Foul. Hay una falta, parecer, del número 10. A doble falta. 10, que diga, una falta del número 10. Y hay un tiempo fuera. Siete a 6, favor la Tubi. Después de este partido vendría la final de veteranos Tamazulapan contra Macuiltianguis. Después la varonil libre. Credenciales, Macuiltianguis.
Reportarlas en mesa. Puebla Varonil libre, Villalta contra Tepec. A ver, ¿dónde está la porra de la Tubi? ¿Y dónde se encuentra la porra de Ixtlán? Ay, pero las haces gritar, Esto es la magia de amar a la copa, ¿sí o no? Vámonos pues al partido. Un punto arriba el equipo de la Tubi. Bien el equipo de Ixtlán. El número 2. 10 a tiro. Se anuncia el tiro de disparo. El número 21 la intenta de 3. No. Remate, falla. Nuevamente Ixtlán. Nada. El balón antes pisa línea. Pisando línea al momento del rebote. Así que el balón es para la Tubi. Faltando todavía 3 minutos con 30. Viene el equipo de la Tubi, el 11. Al número 10. 3 minutos con 10 15. a tiro. Le queda a la Tubi. Faltando 2 minutos y fracción de segundos de este segundo cuarto. Viene Santo Tomás Ixtlán de larga distancia. No hay enceste. La torre número 13. Rotación con el número 2 de larga distancia. El balón lo tiene de manera muy fácil el equipo de la Tubi. La torre número 11. Entregándose la camiseta número 6. Marcos. De inmediato se adentran a pista delantera. Viene el número 3, lanzamiento. El rebote es para el equipo de Ixtlán. Avanzando en pista ya delantera. Viene el 21. Armando el ataque del equipo verde y negro. A la pantalla viene David. El 21 atacando la pintura. Foul. Falta en defensa de la torre número 11 del equipo de la Tubi. Hay 2 lanzamientos libres en la línea individual por parte de Gerson, número 21. Hay falta antideportiva, me parece. El 7, falta antideportiva que ha indicado el árbitro. Son 2 lanzamientos para el camiseta número 21. A ver si los aprovecha Gerson. Primer intento. Se concentra. El número 21 apunta, lanza, consigue el punto. Consiguiendo el primero de 2 lanzamientos, este número 21. Segundo intento. Es una falta antideportiva, por eso no hay formación en la pintura. Segundo lanzamiento, eleva el esférico, consigue el punto también. Y el equipo de Ixtlán acaba de darle la vuelta al marcador. Esto se pone 8-7. Ixtlán tiene la ventaja de 1 punto. Viene ahora a cobrar Marcos con su número 6. 2 lanzamientos también. A ver si los aprovecha para empatar el partido. Se prepara, punta, lanza. El partido se empata. Faltando 44 segundos de juego para tomar ventaja de 1. Apunta, lanza, consigue el punto. El equipo de la Tubi, señoras y señores, toma la ventaja de 1 punto. Faltando prácticamente 28 segundos de juego. Estamos en el segundo cuarto. Vamos a llegar a la mitad del partido. El 3, los últimos segundos de este segundo cuarto. Viene el 11 contra el número 12 lanzando de media distancia. El balón que no llega. El balón se va por línea final. Viene el equipo de Ixtlán. Tiempo muerto que ha pedido el entrenador de Ixtlán. Así que los 10 guerreros se van
a la zona de bancas. Esto está 9-8. Qué partido tan cerrado en estos últimos 10 segundos de este segundo cuarto. Aprovechamos este espacio para la competencia de porras. Vamos a ver qué porra viene más activa. Este es el duelo, la guerra de porras. Iniciamos. ¿Dónde está la porra de Santa Marta la Tubi? ¿Dónde está la porra de Santo Tomás Ixtlán? Sin duda alguna, esta competencia de porras se la lleva el equipo de Santo Tomás Ixtlán. Más adelante, en otro tiempo muerto, haremos otra competencia para ver cómo reacciona el equipo de la Tubi. Últimos 10 segundos de este segundo cuarto. Los 5 jugadores del equipo de Santa Marta la Tubi han regresado al rectángulo deportivo. Falta que los 5 guerreros del equipo de Ixtlán también hagan lo propio. El árbitro ha hecho sonar su silbato y regresan los 5 guerreros del equipo de Ixtlán. Últimos 10 segundos para cerrar con este segundo cuarto. Viene el número 2, Ángel, para mover el esférico desde pista trasera. Ahora sí, hasta que toque la bola, corre el cronómetro. Viene el número 17, David de larga distancia. No hay enceste. Y nos quedan 3 segundos para terminar. Última posesión de balón y última jugada para el equipo de la Tubi. Otro tiempo muerto. A falta de 3 segundos. Tiempos completos ambos equipos. A falta de 3 segundos, el entrenador de la Tubi también decide llevar a sus 5 guerreros a la zona técnica para tratar de armar una ofensiva, la última de este segundo cuarto. Veremos cuál será la estrategia. Será un pase largo, así como lo hizo Ixtlán de Juárez hace unos momentos, porque recuerden que el cronómetro corre hasta que la bola sea tocada por un jugador dentro del terreno de juego. ¿Cuál será la estrategia? Vamos a verlo a continuación. Ha sonado el silbatazo de la mesa. Ya regresan los 10 guerreros con la última posesión para el equipo de Santa Marta la Tubi. Vendrá el saque desde línea final por pista trasera. Quero con su número 10 es el que viene a mover el esférico. ¿Para dónde? Va para el camiseta número 6. Viene 22 de larga distancia. ¡Se acabó! De esta manera, señoras y señores, hemos llegado a la mitad de este partido. Bueno, pedimos el apoyo, por favor, la persona que tiene una pila de una cámara, por favor. Gracias. ¿La encontró ella? ¿Ella la entregó? La Copa Benito Juárez se rige de los reglamentos de la Federación Mexicana de Baloncesto, de la Federación Internacional de Básquetbol y por el reglamento interno del baloncesto de la Copa Benito Juárez. Órale pues, estamos en la antepenúltima final, Sub-23. ¿Dónde está la porra de Santa Marta la Tubi? Bien. Que se escuche el grito de Ixtlán de Juárez. Perfecto. Mejor no podía estar. Es un punto. Un punto la diferencia va favoreciendo al equipo de la Tubi. 9-8. Está cerradísimo este partido. Es de la edad del Eiram, del Ediel, del Carlos Baena. Imagínense el nivel que ya cargan esos chamacos que al rato van a entrar en la máxima categoría. El número 2. Ahí pasa para Gerson. Gerson de A3 no se animó. Viene Abed. 3 puntotes que se avienta y ahora ganan por 2 puntos. La tiene la Tubi con el número 10. Pasa para el número 6, el 6 para el 10, el 10 para el 6. Sí, cruzan la media cancha. Estamos en el tercer cuarto y se viene el número 10. Falta. Bonitos partidos que hemos disfrutado en
en esta cancha, en este auditorio Benito Juárez. Famoso polideportivo. Equipos que siempre han usado el color verde y aquí los estamos viendo. Hasta ahorita llevamos 6 pueblos afortunados que van ganando las copas. Si gana la Tubi sería el 7º pueblo que se anota una copa en este día. Aquí viene el número 10. El número 10, ¿para dónde? El 10 se va a meter, el 10, qué bonito bota, se le escurre el balón, se le va a escurrir el balón, se metió el número 10, el 10 pasa allá, recupera Islam, y se va Islam con el número 13. Islam en esta ofensiva con el número 2, Ángel, bonito pase, papá. ¡Qué bonita jugada se aventó Islam, Chihuahuas! Y ahora ganan por 4, aquí viene la Tubi por la respuesta. Necesitan cestar aquí la Tubi. Intensos los dos equipos. Ahí vemos al coach Josué de Islam haciendo bien las cosas. Es su segunda final la que está jugando este coach. Anda trabajando duro en la cocheada, en la entrenada. Tiene su club allá en Oaxaca, el Club de Águilas. Muy bien por el entrenador de Islam de Juárez, el joven Josué Reyes. Mis reconocimientos por el pueblo de Islam porque ocupa a su gente. Talento hay en Islam de Juárez, por eso 5 finales tienen en este día. Han perdido las varoniles y han ganado las femeniles. Están en su última final, pero aquí están compitiéndole a tope a la región. Enhorabuena para el pueblo de Islam. Claro, y la agencia de la Tubi no se queda atrás, siempre presentando buenos equipos. Se reconoce a la comunidad de la Tubi por ese esfuerzo que siempre realizan. Y aquí estamos viendo un cuadro que viene allá de la Unión Americana y tenemos a un joven entusiasta ahí cocheándolos. Muy bien por Santa Marta la Tubi, invirtiéndole, porque cuánto no le gastan para traer a estos jóvenes. Mucho dinero invierten para el transporte, comida, hotel, de todo están invirtiendo estos amigos de la Tubi con tal de competir y escucharse en la 10 región. a tiro. Aquí viene el número 6, media vuelta, lanzamiento adentro. 2 puntotes y esto se pone 11 a 13, ganando al equipo de Islam. Aquí viene Gerson, ¿para dónde va Gerson? Pasa acá para Abed, de que entró Abed esto mejoró. Aquí viene Gerson, ¿para dónde va Gerson? Va a pasar allá. 10 a tiro. David, media vuelta, papá, pisó afuera. Balón que va a tener el equipo de la Tubi. El número 3. Bonita festividad la que tienen estos amigos del 28 y 29 de julio. Bonitos torneos que se avientan. Aquí viene el número 6, se mete el 6. ¡No! La tiene acá Islam, equivocaba el pase por el mismo color. Lanzamiento, no llega. Salió bien, pero sin dirección ese tiro. Está tenso esto, estamos en la antepenúltima final. Ahorita vamos a pasar a la penúltima, que es Macuiltián y Tamazulapan, el siempre campeón de la Copa Benito Juárez en la veteranos. Ahí viene Gerson, ¿para dónde Gerson? Gerson pasa para David, moviendo el pie ahí, nada, rebote que tiene ¿quién? La tiene la Tubi, con el número 11. El 11, ¿para dónde se va? Tranquilizando las acciones, estamos en el tercer cuarto, es una canasta, la ventaja de Islam. El Quero, ¿para dónde se va a ir el Quero? Quero ahí, bonito movimiento, la tiene el número 0, el 0 ahí, el número 6 va a tirar, no, la tenía, es balón del equipo la Tubi. 10 para tiro. Ya son 10 segundos, la tiene la Tubi con el número 3, ¿para dónde va el número 3? El 3 se mete, no, pasa para el número 11, el 11 de lanzamiento, nada, la tiene David para Abed ahí pasando la media cancha con su número 2. ¿Para dónde va Abed? Ángel ahí, bonito poste y papaya adentro. ¡Qué bonita jugada! Y la mete John. Iba a ser un pecado si la fallabas, Juanito. Aquí viene
Aquí viene la Tubi, media vuelta, el número 6. Bonito pase también ahí. Foul y cuenta, y ahí está la Tubi acercándose a 2 puntos. Faltando 3 minutos con 20 de este tercer cuarto. Acumulativos Ixtlán, próximos tirables. Va a tener el tiro adicional y se va a acercar a un punto. Bonitas jugadas que se aventaron, lanzamiento. ¡Ah! Y están a un punto. Por un punto va ganando Ixtlán. Y aquí viene el amigo Ángel, ¿para dónde? Angelito, pasaba, ya pasa acá para este chamaco, el John para Ángel ¿para dónde? Ángel se mete, mal pase, balón que todavía es de Ixtlán. La tiene aquí el número 2, el Ángel, ¿qué va a hacer el Ángel? ¿Para dónde la va a pasar? Tiene buenos tiradores también Ixtlán de Juárez ahí con el Gerson. El David se va a meter, David, nada. La tiene nuevamente, ¿quién la tenía? La tiene Gerson. No. La tiene la Tubi y se viene por el empate o el desempate. Por un punto nada más ganando Ixtlán. La tiene aquí la Tubi de a 3. La falló ahí, bonito tiro que hizo. Seguimos por un punto. Aquí la tiene Gerson, ¿para dónde se va a ir Gerson? Gerson va a pasar, no, va a tirar. Gerson, allá pasa, allá. 10 a tiro. Va a hacer Ángel, bonita finta de Ángel. Ángel, ¿para dónde? Para John. John va a tirar, se está acabando el tiempo de tiro. Lanzamiento de John, nada. Recupera acá, nada, lo bajan. Y se viene la Tubi. La Tubi, la va a meter la Tubi. ¿Qué va a pasar? Falta. Hay una falta. Estamos en el tercer cuarto, faltando 1 minuto con 20. 15-14 ganando Ixtlán de Juárez. Es un punto. A ver qué pasa en esta ofensiva. La tiene Santa Marta la Tubi aquí con el número 10. Hay 2 tiros libres. Así es que va a haber la oportunidad del empate, papá. A ver qué sale aquí con este número 6, el Marcos. Viene el lanzamiento para el empate, se empata. ¡No! Seguimos igual. Vamos a ver si lo empata el 6. Marcos. Lanzamiento. ¡Se empata el partido! Se ha empatado en este tercer cuarto. Cuando queda 1 minuto, no, 29 segundos. 25 segundos. Lanzamiento ahí, ese tiro a ciegas que lanza el equipo de Ixtlán. Esto está empatado y hay tiros libres, yo creo. No, todavía no hay banderola. Ah, ya está la banderola. Ya tiene acumulativos el equipo de Ixtlán. Así es que aquí está el tiro del despunte, el tiro que va a hacer la diferencia. Lanzamiento del número 3. ¡Ah! No la encesta. Viene el segundo lanzamiento del número 3. Por el despunte número 3. Santiago, a ver qué va a hacer Santiago. Viene su segundo lanzamiento. ¡No! Recupera aquí el equipo de la Tubi, lanzamiento y se termina el tercer cuarto. Esta fue mi participación y pasamos aquí al micrófono al amigo de Sagacidad. Jorge, ¿no? Bueno, así es como estamos llevando a cabo este gran encuentro. La Tubi y Ixtlán de Juárez. Y ahí está la porra de ambos equipos presentes. ¿Dónde está la porra de Ixtlán? Vamos a escuchar la porra de la Tubi.
¿Dónde está la porra de la Tubi? Ahí está el apoyo de ambos equipos. La efervescencia deportiva en el terreno de juego. Vamos a ver. Es la cuarta parte de este gran encuentro y aquí se va a ver quién queda como ganador. Quién se lleva la copa en esta categoría sub-23. Ambos equipos verdaderamente demostrando, jugando con coraje, con esa disciplina deportiva que rige el baloncesto del básquetbol. Adelante, señores árbitros, a jugar. El número 10 de la Tubi va a poner movimiento el número 0 al número 6. Bonito giro, se levanta, no consigue nada. Ahí está la marcación del señor árbitro, dando indicaciones exactas. El balón le corresponde al equipo de Ixtlán. El número 31, camiseta 31, rotando el esférico, buscando en la esquina, buscando al compañero número 12, 31. 10 a tiro. Ixtlán, de esta manera, conduciendo, 21. Un bonito resorteo. Acomodando 2 puntos más. Este jugador número 21 de Ixtlán. El equipo de la Tubi de esta manera, calmadamente, cruzando la media cancha, el número 6 de la Tubi, buscando el momento exacto para hacer la jugada. El número 3, largo lanzamiento. Largo lanzamiento de este jugador, 18 a 17. 18 a 17 el score en el cuarto periodo. El número 31, Ixtlán, rotando el esférico. Lanzamiento, no consigue nada. Recupera la Tubi. El número 3, escondiendo fuertemente el esférico, rescatando el número 3 al número 10. El jugador número 10, Quero, conduciendo el esférico, rotando el esférico. El número 6 al número 3. Largo lanzamiento, remata y consigue 2 puntos más. Este jugador número 6 de la Tubi. Santa Marta, la Tubi, de esta manera se va despegando de la marcación. 20 a 17, mínima diferencia, bonito pase, el número 7, recupera con poder este número 7 de la Tubi, va rápidamente en el esférico, el número 0 se levanta, conectando 2 puntos más. Cuando el coach de Ixtlán pide tiempo fuera, el número 2 de esa manera, este jugador número 31, antes hay una marcación del señor árbitro. Hay una falta del número 10. El balón le corresponde, cambio de jugador. Entra el número 17, David. Con estatura bastante fuerte este jugador, número 17. El equipo de Ixtlán antes pidió tiempo fuera, solicitado por el coach. El tiempo está concedido, 22 a 17. 22 a 17. El score le favorece al equipo de la Tubi. Santa Marta, la Tubi con la delantera en esta cuarto periodo. Cuando falta únicamente 5 minutos con segundos para que termine este gran encuentro y verdaderamente vamos a ver quién sale como ganador. Así es, amigos nuestros, no pierda de vista porque tenemos más de 5 minutos de grandes emociones a través de las redes sociales, también la plataforma de básquetbol de mi tierra transmitiendo en vivo. Saludos cordiales para todos los amigos que nos están viendo a través de esta plataforma. Adelante los señores árbitros. El esférico le corresponde al equipo de Ixtlán. Indicaciones de los señores árbitros. De esta manera, el equipo de Ixtlán a jugar. Número 21 conduciendo el esférico al número 17. El número 17, la Tubi cierra fuertemente su área. Bonita finta. Lanzamiento. Antes, el número 2. Lo atacan fuertemente. Saca el esférico el número 21. Lanzamiento que falla antes.
Hay una falta. Falta del número 6. El señor árbitro con ojo de águila, no se le escapa ni una falta dentro del terreno de juego. El número 21 de esta manera lo presionan, cierra fuertemente. No lo dejan pasar y lo bloquean con una falta. Falta del número 3 nos indica el señor árbitro. Ixtlán de esta manera, el número 31. Buscando, dando indicaciones, las señales exactas, se levanta, lo bloquean, barbaridad de este jugador de la Tubi, le quita el esférico, el número 10, al número 6, rotando el esférico. Ixtlán cierra fuertemente su área, el número 10 se lleva uno, bonito giro, pase, lanzamiento. Jugada profesional. ¡Qué barbaridad! El número 17. Ixtlán de esta manera. El equipo de Ixtlán de esa manera. Antes hay una falta, nos indica el señor árbitro. Foul del número 3. Cambio de jugador, por favor, señor árbitro. Entra Abed, número 22, a descansar, número 31. Primera personal, Ixtlán, tercera de equipo. Cambios necesarios en el terreno de juego. Entonces Ixtlán, el número 21, rotando, bonita finta, se levanta, lanzamiento. Cuenta la canasta y hay un posible más, nos indica el señor árbitro. Cuenta la canasta, equipo La Tubi, chino no perdona, tirables. número 17 de Ixtlán, cuando falta 2 minutos con 50 segundos únicamente y termina este gran encuentro. Aún falta mucho por ver. Se acomoda, dispara, lanzamiento que falla, recupera La Tubi, defiende fuerte Ixtlán. El equipo de La Tubi se lleva el esférico, el número 3, de esa manera este jugador buscando compañero al número 6 de La Tubi, Ixtlán de esta manera, fuerte defensiva, lanzamiento. Antes hay una falta desde el número 9. Número 9, preventivos. 4 faltas en contra de este jugador, número 9. Mucho cuidado ahí porque a la próxima directo a la banca. El número 6, La Tubi, calcula, lanzamiento, calidad, efectivo este jugador. Vamos a ver la segunda oportunidad de este jugador, número 6, Santa Marta La Tubi, en la línea de tiros, se acomoda, apunta, lanzamiento efectivo, consiguiendo un punto más. El equipo de Ixtlán rápidamente cruzando la media cancha, el número 2 se levanta, bonito resorteo, antes hay una falta ahí. Tiempo concedido para el equipo de Ixtlán, cuando falta únicamente 1 minuto con 44 segundos y termina este gran encuentro. 26-19, 26-19, score que le favorece al equipo de La Tubi, Santa Marta La Tubi. Fuerte los aplausos. Ambos equipos merecen los aplausos del público. De esta manera estamos dando por cierre esta categoría de sub-23. Verdaderamente una gran emoción que nos están brindando estos jóvenes en esta categoría. Y falta mucho por ver. 1 minuto 44 de emoción lo que nos resta en el cronómetro. Así es, amigos de nuestros, no pierda de vista. Plataforma, los que están atrás de las cámaras, los amigos que se encuentran de diferentes puntos del estado de la República Mexicana, a disfrutar de este buen básquetbol. Adelante, señores árbitros. El saque le corresponde al equipo de La Tubi. Santa Marta La Tubi va a poner en movimiento el esférico.
En sus manos el número 6, Ixtlán, de esta manera, fuertemente, 1-1, el número 2 de Ixtlán, atacando fuertemente el número 6, no lo deja respirar, el número 6, busca al número 10, de esta manera, el número 10 controlando el esférico, Quero, abriendo espacio, 10 a tiro, agarra carrera, bonito giro, antes lo desarman, el balón pierde terreno de juego. 8 a tiro. En manera de jugar este jugador, Quero, 8 a tiro, abriendo espacio, abriendo camino, pero bloquean su jugada de este jugador. Cuando falta únicamente 1 minuto 8 con a segundos, tiro. Hernández el número 0, el número 3, Latubi, largo lanzamiento, no consigue nada. Otro poquito y cae, puntos para el equipo de Latubi. Falta de número 7. El número 7 cometiendo esta falta. Los señores árbitros dando indicaciones exactas en cuanto a la marcación. El reglamento actual aquí se está manejando entonces. Lanzamiento que falla Ari, número 9 de Ixtlán. Vamos a ver, calcula, lanzamiento que falla, no consigue nada, rápidamente sale el equipo de Latubi, pasa el número 0, rotando el esférico, el número 11, al número 3, de esta manera rotando, dándole vuelta al esférico, antes, tiempo señores árbitros, fuerte los aplausos, fuerte los aplausos. Y sale como ganador. Score final, 26-29. Score final que le favorece al equipo de Santa Marta Latubi. Fuerte los aplausos. Se lleva la copa a casa Santa Marta Latubi. Así es que emocionante partido. La pura efervescencia en el terreno de juego. Adelante, mi amigo Ambrosio de San Cristóbal Lachiruac. Señoras y señores, qué partido acabamos de presenciar. Los jóvenes, los futuros sin duda a ocupar en la categoría libre varonil para sus comunidades. Felicidades a la agencia municipal de Santa Marta Latubi, que se acaba de coronar como campeón de la Copa Benito Juárez 2024 en la categoría sub-23 varonil. Muchas felicidades. Impresionante lo que está haciendo Santa Marta Latubi, a pesar de que es una agencia municipal, llegó en 3 finales. Felicidades a nuestros hermanos de Santa Marta Latubi. También felicitamos al equipo que representa la comunidad de Santo Tomás Ixtlán de Juárez. Lo dieron todo, sudaron la gota gorda, pero así es el deporte. Siempre habrá un perdedor y habrá un ganador, y un buen jugador sabe estar de los dos lados. Estamos ya entrando prácticamente en la recta final de este bonito torneo denominado baloncesto.
a través del deporte, los serranos, mijes, zapotecos y chinantecos, rendimos homenaje al licenciado Benito Juárez, el más ilustre de los oaxaqueños y más universal de los mexicanos. A través del deporte, año con año, aquí se concentra la máxima expresión deportiva de las tres etnias de la Sierra Norte. Así es, paisanos, este es el penúltimo juego, ya prácticamente llegando a la final, en donde presenciaremos quién será el ganador. Ustedes serán testigos. ¿Habrá bicampeonato o habrá nuevo campeón? No lo sabemos. Vamos a pedirle respetuosamente a todos los que estén en la cancha para que desalojen y puedan darle ya lugar para que dé comienzo este bonito encuentro, también que promete grandes emociones. Categoría veteranos, entre dos comunidades también, donde se vive y se juega el básquetbol con mucha pasión. En la final tenemos a nuestros amigos de San Pablo Macuiltianguis, comunidad donde se juega y se vive con mucha pasión este bonito deporte. Prueba de ello es que es una de las comunidades que prácticamente participa en las 14 categorías de este torneo, desde la categoría chupón hasta la categoría máster. Felicitamos a los amigos de San Pablo Macuiltianguis. Señoras y señores, de esta manera pues estamos llegando ya en la recta final de este campeonato regional Copa Benito Juárez. Attention everyone. We invite you to come at the winners the biggest Guelatao de Juárez tournament in Oaxaca, the Benito Juárez Cup. The time has come for the Arsenal Showdown San Juan Atepec versus Villa Alta, March 21st en el Polideportivo Benito Juárez. Attention everyone. We invite you to come at the winners the biggest Guelatao de Juárez tournament in Oaxaca, the Benito Juárez Cup. The time has come for the Arsenal Showdown San Juan Atepec versus Villa Alta, March 21st en el Polideportivo Benito Juárez. Attention everyone. We invite you to come at the winners the biggest Guelatao de Juárez tournament in Oaxaca, the Benito Juárez Cup. The time has come for the Arsenal Showdown San Juan Atepec versus Villa Alta, March 21st en el Polideportivo Benito Juárez. ¿Cómo están metidos, están pendientes desde la Unión Americana, siguiendo los pormenores de este torneo que sabemos que es la máxima fiesta deportiva de los serranos? Así es, amigos, así es como estamos entonces, ya acercando, empieza a caer la noche también, y todos en un momento más estaremos ya entrando pues en la recta final, este bonito torneo. Una vez más, la invitación para las instituciones educativas, las autoridades municipales, para que sigan impulsando y sigan apoyando este bonito deporte a los niños y niñas. Así es, amigos, sin más preámbulos, vámonos pues ya al saludo deportivo, ya los árbitros verificando el estado de los balones. Y de esta manera, pues, un partido
Un partido de convivencia, de hermandad entre dos culturas diferentes. Los Mijes contra Zapotecos. ¡Vengan los aplausos! Muchas gracias, señoras y señores. Ahí está el saludo deportivo. Ahí está. Ahí está. Ese saludo de manos. Ese abrazo de hermandad. De esta manera, los pueblos de la Sierra Juárez festejamos los 218 aniversario del natalicio del benemérito de las Américas, el gran Benito Juárez García. Se presenta pues el equipo que representa a la comunidad de San Pablo Macuiltianguis. Señoras y señores, todo listo. El árbitro en estos momentos se dirige al centro y arranca este gran partido. La pelota queda en poder del equipo de Tamazulapan. Haciendo una entrada, remata el número 14, le saca limpiamente la pelota. Se va el número 8. El número 8 le pone pausa a David. Peligrosísimo este jugador. Camiseta número 7. Hay un rompimiento de esquina a esquina, miren nada más. Como dijera mi amigo José Luis, Tamazulapan dice, presente. Señoras y señores, el número 8, 2-0, Tamazulapan. El número 13, el número 8, el 8, la media vuelta, busca romper la defensiva del equipo de Tamazulapan. Decide lanzar, calentando todavía las manos de este jugador. Así, de esta manera, señoras y señores, la Copa Benito Juárez, campeonato regional, entrando en su fase final. Felicidades a las comunidades que ya son campeonas. 3 puntos, valiosísimos puntos que acaba de conseguir el número 13, con saludos hasta allá en el cerro más alto de los Mijes, el Zempoaltépetl. Aquí están los jamás conquistados, los hijos del Rey Condoy. Tenemos a Macuiltianguis que se ve sorprendido por la ofensiva del equipo de Tamazulapan. El número 15, bonita jugada, al número 11. Antes el árbitro dice, hay una falta del número 13, falta del número 13, y el equipo de Macuiltianguis está pidiendo 1 minuto de tiempo para volver a ordenarse, ya que han sido sorprendidos por la técnica, la velocidad que está imponiendo en estos momentos el equipo de Tamazulapan del Espíritu Santo. Allá, sede también donde año con año en el mes de agosto, nuestros hermanos Mijes, ahí también celebran la convivencia deportiva regional de los pueblos Mijes, Copa Mijes. El actual campeón es la comunidad de Juquila Mijes. Vámonos pues en acción. La pelota que pone en movimiento el equipo de Tamazulapan por conducto del número 11. Antes el árbitro señala que hay una falta. Falta del número 8, saque lateral, se mantiene 5-0, 5-0 todavía para el equipo de Tamazulapan. El número 11, el 11 antes, falta ofensiva. Hay una falta ofensiva y falta del número 15, 14 del equipo de Tamazulapan. Entonces la pelota se pinta de color azul. El número 8. El número 8 de Macuil, busca a quién, busca a John, a David, al número 11, el número 11, el 11, la finta, se levanta y el árbitro señala que hay una infracción, falta del número 13,
Aquí se abre la oportunidad para el equipo de Macuil, que en estos momentos se encuentra con 0 puntos. Vámonos, el primer lanzamiento. Y no lo consigue. Esto permanece 5-0. Vamos a ver el segundo lanzamiento. Camiseta número 11. Se prepara y adentro. Consigue un punto y esto se pone 1-5 todavía para Tamazulapan. El número 11 al número 13 Tamazulapan. El número 13 nuevamente al número 15. El 15 planeando la jugada, decide él mismo lanzar. No hay nada. La pelota en poder del equipo de Macuil. Se va el número 8. El número 8, el número 11. El 11 busca el peligroso David. ¡Y adentro! Esto se pone 4-5. Esto se pone 4-5. Solamente hay un punto de diferencia. Vamos a ver esto. Todavía tiene mucha historia. Todavía esto. 10 a tiro. Y el número 11. El número 11 al número 14. Y esto se pone 4-7. 4-7. Tamazulapan. Pelota pasa por John. John lanza, no hay nada. Ahora la pelota se va del otro extremo, el número 15. Tiro de media distancia, no hay nada. Vuelve a caer en manos del equipo de Tama. El número 11, qué bonita jugada. El número 14. El número 14. Y esto se pone 9-4. Favoreciendo al equipo de Tamazulapan. Vamos a ver la respuesta del equipo de Macuil Tianguis, que se ve sorprendido. Vamos a ver. 10 a tiro. 13, el número 8. El 8 lanzando, no hay nada. No hay nada. Ahora la pelota está en poder del equipo de Tamazulapan nuevamente. Ahí al centro. 14. 14 al 11. El 11 se va. Entra solito y no consigue nada. A la vez. John a la vez. Se va. Se va. Encuentra nuevamente 8. John busca entrar. Encuentra el número 11. El número 11 en la media vuelta. Le sacan limpiamente la pelota. Se va el número 15. 3 contra 2. Prefiere replantear la jugada. Le pone pausa. Acomoda a sus jugadores. El número 10 a tiro. Al número 15. El número 15. El número 15. El número 15 comete una falta. El número 9. El número 9. Se prepara. No hay nada. No hay nada. Vámonos con el segundo lanzamiento. Tamazulapan consigue un punto más. Consigue un punto más. Ya faltando menos de 2 minutos para que culmine este primer cuarto. Vamos a ver la pelota en manos de David. David lanza, no hay nada. La pelota que vuelve a quedar en poder del equipo de Tamazulapan. El número 11, 11 al 15. Qué bonita jugada de pared. Y el número 13. De esta manera, el equipo de Tamazulapan poco a poco alejándose del marcador. 12-4, menos de 1 minuto. Señoras y señores, el número 8, el número 8, el número 11, Macuil Tianguis, sorprendido 10 a por tiro. la ofensiva del equipo de Tamazulapan. El 1 y adentro. John consigue 2 puntos. Camiseta número 1. Faltando ya 36 segundos. Esto se pone 6-12. Favorable todavía para el equipo de Tamazulapan. Entra el número 9. El número 9 vio un espacio. No lo pensó 2 veces. Tiro de media distancia y consigue 2 puntos más. David. Intentando la de 3, no hay nada. La pelota ahora en poder del equipo de Tamazulapan.
¡Qué bonita jugada! Y esto se va a acabar de un momento a otro. De esta manera hemos culminado el primer cuarto y el score es de 14 puntos para Tamazulapa y 6 puntos para el equipo de San Pablo Macuiltianguis. De esta manera pues se está transcurriendo este bonito encuentro. Quiero aprovechar también para agradecer a mis compañeros. Ha sido una larga jornada desde la fase eliminatoria. Hemos estado llevándoles las emociones de este bonito deporte y lo hacemos con mucho gusto, con mucha emoción para todos ustedes. Atepec, Villa Alta, presentar credenciales. Todo listo, todo. Saludamos a nuestros grandes amigos de Villalta también, que ya poco a poco están empezando a hacer acto de presencia. (6-14) segundo cuarto. Aquí la tiene René, el caníbal. Aquí para Rigo. Se mete René. Ahí está. René siempre con su número 15. Ya hace 20 años cargaba una cabellera, pero de 1 metro. Muy vistoso ese jugador, muy aguerrido. Los caníbales, ahí viene el número 8. Aquí viene Macuiltianguis, ahí falta este 8. ¿Cuántas veces no lo vimos en las finales en la libre? Con el John, con el Álvaro, el Samuel. Espectáculo que nos daban esos jugadores de Macuiltianguis. Ya esos que mencioné ya son veteranos, pero todavía hicieron su aparición en la libre. Y aquí viene el equipo de Tamazulapa. También ganó el año pasado. Ganó también en el 2020, entonces Tamazulapa se instaló ya en esta categoría y la está ganando y ya se está quedando con copas. Ya se está quedando, creo que con la segunda versión, no sé. Ya va en su cuarta versión también esto. Aquí el número 11, solito falla. Recupera ahí Tamazulapa, estamos en el segundo cuarto. La tiene aquí el número 11, se mete facilito, pero falla. Recupera Macuiltianguis. La tiene el de Rigoberto, pasa para el número 11, bonita finta, lanzamiento, no. Recupera nuevamente Tamazulapan, René para Rigoberto, falla. Recupera aquí este número 8, el 8, ¿para dónde se metió el 8? El 8 pasa ya para el 13, no. No, pues no, y no, Macuiltianguis nomás no le cae. El David no vaya, le vimos lanzar buenas de a 3, con el John unas de media. Y así estamos en este partido, el penúltimo partido, ya se va a acabar esto. Así estuvo nuestra participación, anduvimos narrando el amigo Artemio Bautista de allá de Cajonos, para que mando un gran saludo a ese amigo de Cajonos que nos vino a hacer la fiesta, vino a narrar. Tenemos la presentación aquí del amigo Polo de allá de Sagacía, el amigo Ambrosio de la Chiruac, el amigo Manzano de Temascalapa, el amigo Rigoberto de Cuatro Palos, y así hemos estado en estas hermosas eliminatorias y este día que es de puras finales, 14 finales que se han lanzado en esta hermosa cancha que es cuna de grandes momentos, de mucha felicidad. Para algunos y para otros también representa un reto, algunos a una frustración, pero acuérdense que si no hay frustración no hay aspiración, así es que con eso nos vamos algunos de esta cancha, con aspiraciones para el siguiente año 2025, si Dios mediante nos deja venir nuevamente y sentarnos aquí en el 45 aniversario de la realización de este evento. Así es que doy las gracias porque hemos estado acá arduamente
haciendo el tequio aquí para que esto también se ponga emocionante y estemos todos expectantes y esto se le ponga sonido, se le ponga sentido. El score sigue 16-8, faltando 4 minutos con 50. Va dominando Tercera falta, Tamazulapan 14. y se va a alzar con el Primera campeonato. falta, 1. Si no me equivoco, es el tetracampeón. Por ahí, que me vayan corrigiendo. 4 años. Tamazulapan acumula próximos tirables. La sorpresa fue que Islán no llegó. Se confiaron. Y los amigos de Islán no están en esta final. Quienes eran más favoritos por ganarla. Todo por lo que vimos en Guerra de Pueblos. Pero Islán de Juárez no ganó, no está en esta final. Y la sorpresa es Macuiltianguis, que aquí dieron la sorpresa de estar en esta hermosa final. Aquí viene el número 8, el 8, lanzamiento, no. Ahí la tiene René. René, ¿para dónde? El caníbal mayor. Pasa aquí para Rigoberto. Y llega a sus 10 puntos de este Rigoberto. Gran estudiante de la Guapo este Rigoberto. 8-20 ganando fácil el equipo de Tama. 12 puntos. El David falla. Remate, ya está. 20-10. Estamos en el segundo cuarto y sí están metiendo puntos estos señores, ¿eh? Está antes. Ahí viene el equipo de Tamazulapan. Estos señores son los que... Los que nacieron del 84. Y los másteres del 74. 10 a tiro. Sale. Estás entregando datos de los jugadores, ¿verdad? Muy bien, pues ya nos entregaron los nombres exactos de la categoría libre de Villalta. Ya tenemos la lista, va a ir a Atepec, por ahí si nos pasa exactamente la lista de jugadores de Atepec. Porque aquí se las va a lucir el amigo Ambrosio. Atepec por ahí, que nos mande los datos de sus jugadores, algún dato. Pues lo único que les puedo decir de ellos que llevan un campeonato. Atepec lo ganó en el 89 y Villalta lo ganó en el 2023. Un campeonato, ambos equipos en la libre. Entonces van por su segundo campeonato en esta Copa Benito Juárez, estas dos comunidades de Atepec y Villalta. Aquí viene el equipo de Macuil, falla. Recupera el número 15, René. René para Rigoberto. Rigoberto. No. Rebotote que tiene aquí el número 14. Que también lleva buenos puntos. Pasa ahí para el centro el número 4. René Paón, el número 4. Ahí bonito pase por el centro. Y hay una falta. Diez a tiro. La lleva el número 11, el 4 allá. Para Rigoberto, ¡ya está! Tamazulapan parece que llegó a 2 finales y las 2 va a ganar. Aquí tenemos a las campeonas de las cadetes femenil. Tamazulapan, 2 finales y las 2 está ganando. De los contados campeonatos que logró haber, un vehículo TMV 5042 Nissan. Por favor, gris, que lo mueva porque no deja salir. Otro que tiene las placas de TLF 7057 de Oaxaca. Por favor, que lo haga, que muevan esos vehículos porque ya se quieren ir. Si no, ahorita con piedra los van a mover. No se vale. El número 11. El 11 con su primer lanzamiento. No. Estamos apenas en el segundo cuarto y ya es buena la ventaja de Tamazulapan. Lanzamiento, nada. El número 11 ahí para el número 8. El 8 ahí pasa para el número 1. El 1 se va a meter el 1. El 1, John, no llega. Balón que va a tener el equipo de Tamazulapan.
Estamos apenas en el segundo cuarto y esto ya está muy avanzado. 24-12. Y termina el segundo cuarto. 24-12 gana Tamazulapan. Y que se escuche la porra de Macuiltianguis. Más o menos. A ver la porra de Tamazulapan. Attention everyone. Invite you to come at the winners the biggest Gelatao de Juárez Tournament in Oaxaca, the Benito Juárez Cup. The time has come for the Arsenal Showdown San Juan Atepec versus Villa Alta, March 21st en el Polideportivo Benito Juárez. Attention everyone. Invite you to come at the winners the biggest Gelatao de Juárez Tournament in Oaxaca, the Benito Juárez Cup. The time has come for the Arsenal Showdown San Juan Atepec versus Villa Alta, March 21st en el Polideportivo Benito Juárez. Attention everyone. Invite you to come. Posesión de balón será para el equipo de Tamazulapan. El número 13, el encargado de poner vivo el esférico. El 11, buscando de inmediato armar una jugada en ofensiva. El número 11, ¿para dónde? A la derecha, en la pintura, lanza, no consigue el enceste. Este balón se va del terreno de juego y se pinta de color azul. Es la primera posesión de balón para el equipo de Macuiltianguis en este arranque de tercer cuarto. Viene a mover el número 11, ya lo tiene el 8 cruzando a mitad de cancha. 2 a la marca, el 4 y el 11. Aparece el número 1 de costado a costado con el número 10. Hace la pausa. Se le pueden agotar los segundos para el lanzamiento. El 13. Aparece el 1. ¿Con quién? Hace la finta, lanzamiento. Este balón se le escurre de las manos. Vamos a pedirle de manera muy respetuosa al dueño de una Nissan gris con placas TMY-50-42 para que pase a moverlo. Así también al dueño de un Honda gris con placas TLSF-70-57. Esto es por parte del Consejo Deportivo. El equipo de Tama por conducto del 15 para cosechar puntos. Lanza, consigue el punto. Efectivo en este primer lanzamiento el camiseta número 15, segundo intento, se concentra, lanza el número 15, ha fallado. 1 de 2 en estos lanzamientos para el 15, tendrán posesión de balón porque se marcó esta falta antideportiva. Es balón que tiene Tama desde pista delantera. El número 15, buscando con quién, Calci perdía el esférico, en pintura ya se mueve el 14. El 15, aparece el 11, lanzamiento del número 11, consigue la canasta. Consiguiendo de manera rápida 2 puntos más para la causa de Tamazulapan. Respuesta que va a buscar el equipo de Macuil. El 8, rotación con el 13. Compañero desmarcado es el 1, el 11, solito lanza el 11, ha fallado. Y se va Tama a toda velocidad, 4 contra 2, 4 contra 3, solito el 4, lanza y consigue la canasta. Vaya descolgada por parte del equipo de Tama, 4 contra 2 en ese ataque a toda velocidad. Macuiltianguis, 8 contra el 4. Buscando a la derecha, ya le quitan el esférico y se van 2 contra 4, solito el 13, consigue 2 puntos. Por parte del Consejo Deportivo se le pide a los topiles para que se trasladen de este lado de la mesa de anotaciones, ya que requieren su presencia. Una vez más, a los topiles se les pide para que pasen atrás de la mesa de anotaciones. Eso es por parte del Consejo Deportivo. Ese lanzamiento de larga distancia no prospera y ya se pinta de blanco y azul. Es para Tama. El 11, buscando compañero, aparece Torre, número 15. El pase no le sale. Este balón será para el equipo de San Pablo Macuiltianguis.
Faltando 4 minutos y fracción de segundos para que este tercer cuarto termine. Viene Macuil buscando ofender al equipo de Tama. Foul. Es falta en defensa de una de las dos escoltas. Es la escolta número 11 del equipo de Tama. El balón lo mueve Macuil. Ya roba al equipo de Tama. El 11. 8 segundos para cruzar mitad de cancha. Ya se lleva la marca del número 1. Viene el 11 abriendo para el número 4. La parábola del 4. No hay en ceste. Recuperación de Tama. Otro intento del número 4. Y nuevamente vuelve a fallar. A ver qué hace Macuil. Van 4 contra 4. El 13 buscando pintura. Este balón se va por línea final. Es balón que se pinta de blanco y azul marino. Cambio. Se viene la modificación. Entra el número 12. Sale camiseta número 13. Eso fue todo para este muchacho en este tercer cuarto. Avanza Tama. Cruzando la mitad de cancha. El 12. Ya el número 11 tiene el esférico para buscar jugada ofensiva. Ha sonado el silbatazo. Pillan al jugador de Tama con los 3 segundos en la pintura. Otro cambio es ahora para Macuil Tianguis. Ha ingresado el número 15. Ha salido del terreno de juego el camiseta número 8. A ver si con esta modificación Macuil logra cosechar puntos. Viene el 10 a la derecha con el 15. Otra vez el número 10 de larga distancia. Triple. Me parece que con ese cambio fue un aliciente para el equipo de Macuil y ya consiguió, ya logró despertar en este partido. El 15, cerca aparece el 4, lanzamiento por costado izquierdo del 14, no hay en ceste. Y atención que se va Macuil a toda velocidad. Vamos a ver qué hace Macuil. Viene este jugador abriendo para camiseta número 10. Se incorpora el 11, el 15. Buscando lanzamiento o no. ¿Qué hace este jugador? El 13. La parábola lo consigue el ceste. Ya lo tiene el equipo de Tama. Y se va al ataque. Esperando la incorporación de los 5 blancos. El 11. Nuevamente este jugador mandando el pase cerca de la pintura. El número 11. 10 a tiro. Los segundos se le agotan. El 4. Lanzando no consiguen ceste. El rebote lo tiene de manera tranquila el equipo de Macuil Tianguis. Y se van al ataque. Viene el 11. El 1. La parábola del número 1 consigue la canasta. Tiempo muerto para el equipo de Tama. El marcador, señoras y señores, es de 17 a 31. Faltando 1 minuto con 40 segundos. Ahí está la porra por parte del equipo de Tama. Este es el tercer periodo. A ver, vamos una vez más con la competencia de porras. Sin importar el marcador, vamos a animar a nuestros jugadores. ¿Dónde está la porra de San Pablo, Macuil Tianguis? ¿Dónde está la porra de Tamazulapa? Ahí está también la presencia de las porras jugando un papel importantísimo en este tipo de partidos. A continuación, en cuanto acabe este encuentro, tendremos el último partido de la noche, que será entre Villa Alta y San Juan Atepec. Ha reanudado el encuentro el número 11, cruzando círculo central, buscando a sus compañeros. A la marca se aparece el 5, viene el 12. ¿Para dónde? En la pintura solamente se mueve camiseta número 9. El número 11. A tiro. Se le agotan una vez más los segundos de media distancia. Lanza, ha fallado. Y se va a ir el equipo de Macuil Tianguis. Ya en pista delantera. El 11. Buscando incorporación de quién. Es del número 13 de larga distancia. No consigue el ceste. Solito remata 25 y anota. Consiguiendo 2 puntos más el equipo azul. Todavía le queda mucho tiempo. Todavía nos queda un cuarto por delante. Así que todo puede pasar. Nada está resuelto. Viene Tama, el 11. Buscando a sus compañeros. Ya 2 están defendiendo. El 13 y el 15. El balón que se va por línea final. El balón se pinta de azul. Es para el equipo de San Pablo, Macuil Tianguis. Faltando
38 segundos de juego y contando. Viene Macuil en pista trasera. 8 segundos para cruzar. Viene el camiseta número 13. Encuentran al 25. Lanzamiento de media distancia. El número 11 remata bajo el tablero. No consigue nada. Este balón ya lo tiene el equipo de Tama de manera muy tranquila. Cambio y nos quedan pocos segundos de juego. Es un cambio únicamente, así que los 10 jugadores tendrán que continuar en el terreno de juego. Nos quedan 4 segundos de juego. Esto está a punto de terminar en su tercer cuarto. Y de esta manera, señoras y señores, se ha terminado este tercer cuarto. El marcador 19-37 favoreciendo al equipo de Tamazulapam. 19-31. 19-31 el marcador favoreciendo al equipo de Tamazulapam. Un gusto, un placer haber estado con ustedes. Los saluda su amigo Manzano. Nos estaremos viendo en la próxima. Pasamos los micrófonos con nuestros compañeros. Bueno, en la versión 47 años de iniciación de la Copa Benito Juárez, se han jugado en 44 ocasiones. No se jugó en el año de 1984 por falta de trofeo. Y los años 2021 y 2022 por la pandemia. Continuamos. Diez a tiro. De esta manera entonces se está jugando el último periodo. Está muy bien. Bueno, regresamos. Parece que nuestros compañeros de la narración ya se les secó la garganta. Por ahí, si hay algún padrino que quiera venir a traernos un refresquito, será bienvenido. Así es, amigos. Vámonos pues, David. En boca. 3 valiosísimos puntos para el equipo de Macuil. Esto se pone 26-35. Hay mucho tiempo todavía. La moneda todavía en el aire.
10 a tiro. El partido está entrando en un momento por ahí está. De esta manera, ya casi por terminar este encuentro entre estas dos comunidades. 10 a tiro. En la categoría de veteranos, jugadores que recientemente vienen de la categoría libre. Y esto es lo bonito de este torneo, que tiene espacio para todos, desde el más pequeño hasta el más grande, desde la categoría chupón hasta la categoría máster. Bueno, aquí el amigo Jorge revisando su tableta digital, en donde tiene los datos y las estadísticas de todo lo que ha acontecido en este día. Así es, amigos. 10 a tiro. Esto prácticamente ya le quedan 3 y 20. El score es de 26 a 37. 11 puntos de diferencia. Ahí el número 14, matando las aspiraciones del equipo de Macuil. Pero esto no se acaba hasta en el último segundo. Diez a tiro. Tiempos completos, Tamazulapan. Quedan exactamente 2 minutos de este bonito encuentro entre el equipo de Macuil Tianguis y Tamazulapan. Hasta el momento, el equipo de Tamazulapan tiene una ventaja considerable, faltando 2 minutos. Pero el equipo de Macuil Tianguis, sabemos que nunca se da por vencido. Pelean hasta el último segundo, como debe de ser. Diez a tiro. Así es, amigos, nosotros también aprovechamos el espacio para darle las gracias
El servicio de paquetería cierra en 10 minutos. Para todos nuestros amigos que guardaron la mochila y todo lo que hayan dejado en paquetería, se cierra en 10 minutos. Y de no recogerlos, se estará entregando hasta el 2025, me parece. Bueno. Así es, amigos. Un servidor de ustedes les agradece. Hemos estado durante la fase eliminatoria llevándoles los pormenores. Su servidor, Octavio Ambrosio, desde la comunidad de San Cristóbal Achivac, le dice muchas gracias a todos. Y de esta manera, señoras y señores, esto se acabó. Señoras y señores, atentamente, la Autoridad Municipal de Guelatao de Juárez y la Universidad de la Sierra. De la manera más atenta y respetuosa, se le pide a todo el público presente en esta cancha deportiva que por favor deposite la basura en los contenedores que se ubican en esta cancha. Hay uno para PET y tetra, otro para la basura orgánica. Bien, señoras, señores, muy buenas noches. Tenga cada uno de ustedes un placer estarlos saludando desde este sitio de Guelatao de Juárez, en la monumental cancha, el Teatro de los Sueños, en donde año con año se culmina un sueño en esta fecha, 21 de marzo. Los saluda su amigo Manzano, oriundo de la comunidad de Santa María Temaxcalapa, y estaré llevándoles la narración y los comentarios de esta gran final en la categoría libre varonil. Mandamos los saludos para todos los que siguen la transmisión a través de Velasco Production. Es la plataforma en donde les estamos llevando esta narración y esta transmisión en vivo. Los saludos también para toda la gente que nos está siguiendo más allá de nuestras fronteras y en todas las comunidades de la Sierra Juárez. Saludos para todas las comunidades que conforman el distrito de Villa Alta, que es el equipo que a continuación va a jugar la gran final. Saludos también para todas las comunidades que conforman el distrito de Ixtlán de Juárez y Zacatepec, la comunidad que representa en este caso a este distrito. Como preámbulo de esta gran final, recordamos que hace un año en la semifinal de esta Copa Benito Juárez, en la cancha principal de San Pablo Guelatao, la cancha que se encuentra al lado de la carretera federal, en el centro de la comunidad, se llevó a cabo este mismo partido, pero eso fue en la semifinal, en donde Villa Alta derrotó de manera muy fácil al equipo de San Juan Atepec, que venía como uno de los candidatos para llevarse el título. Sin embargo, el año pasado San Ildefonso Villa Alta llegó como el caballo negro y fue derrotando en cada gráfica que fue subiendo a cada uno de los equipos que venían como favoritos. Y finalmente el preámbulo o el partido que les dio todas las luces verdes para llevarse el campeonato
fue el partido que tuvieron contra el equipo de Totontepec Villa de Morelos en los cuartos de final. Haciendo memoria, haciendo historia, ese fue uno de los partidos que en toda la historia de la Copa Benito Juárez ha sido el mejor que se ha jugado en la etapa eliminatoria, ya que nos fuimos a 4 tiempos de prórroga. En esta ocasión, Villa Alta para este partido ya se presenta como campeón, es el campeón actual de esta Copa Benito Juárez. Todos los jugadores de Villa Alta son los que repiten y supuestamente el cuadro titular que arrancará será el mismo. Por parte de Villa Alta, Eric el número 8 haciendo ya sus calentamientos, Aldair con su número 11, Emanuel con su número 7, aparece Eric también el número 10, Azael con su número 9, también el hermano Morales, el hermano de Aldair, viene también Edel con su número 5, desde luego no podía faltar la torre número 19 que es Rubén, Carlos con su número 6, Chucho, el camiseta número 12, César con su número 52 y el jugador Lenin con su número 4. Son todos los jugadores que trae el equipo de Villa Alta. Por parte del equipo de San Juan Atepec vienen los dos hermanos Baena que comandan a este poderosísimo equipo y también está la torre número 99 que es Kevin. Son los 3 jugadores a seguir en este partido. Así que señoras y señores, no se les ocurra despegarse de la pantalla porque Atepec y Villa Alta, Atepec está a punto de iniciar. Los jugadores a seguir por parte de Atepec, ya lo mencionaba, son los hermanos Baena y el camiseta número 99 Kevin. Por parte de Villa Alta, los jugadores a seguir son los hermanos Morales, Aldair, Edel y la torre número 19 que es Rubén. Son los 6 jugadores que estaremos siguiendo de cerca porque son las piezas claves en cada uno de los equipos, sin restarle importancia, claro, a los demás elementos que conforman a cada uno de estos 2 equipos. En estos momentos ambas escuadras se encuentran en la zona técnica, en la zona de bancas, ultimando detalles. Haga sus apuestas, señoras y señores. ¿Quién se lleva este campeonato? ¿Habrá bicampeón o habrá nuevo campeón? Atepec podrá finalmente llevarse el título de esta tan anhelada Copa Benito Juárez que se les negó hace un año. ¿O será el equipo de Villa Alta el que repita este campeonato para que finalmente tenga 2 campeonatos en su haber? En el audio local ya se están preparando nuestros compañeros para la presentación de cada uno de los jugadores y nosotros también haremos lo propio. Iniciaremos con la presentación del equipo de San Juan Atepec. Veremos quién salta primero. Vamos a la presentación de cada uno de los elementos que integran el equipo de San Juan Atepec, correspondiente o integrados al distrito de Santo Tomás Ixtlán. El equipo de Atepec lo conforman Samuel Hernández con su número 7, Cristian Caballero con su número 22, con el número 33, Diego Fernández. Ya los 3 elementos que han saltado al terreno de juego: Juan Pérez con su camiseta número 10, con la camiseta número 11, Marcos Hernández, con el número 13, aparece este jugador, Aldrejo. Viene Eder con su camiseta número 2, con el número 24, viene Velasco, Chel Velasco. Con el número 55 viene Irán Baena, una de las figuras de este gran equipo. Con el número 7 se presenta Carlos Baena, 2 de los hermanos Baena. Y finalmente la torre, el jugador que completa este equipo es Kevin Cruz con su camiseta número 99. Un equipo
figurado en todas las líneas por grandes elementos, y ellos son San Juan Atepec, que ya hicieron su presentación en el rectángulo deportivo. Ahora nos iremos con el equipo campeón, el actual campeón de esta copa. Nos iremos a la presentación de los jugadores que integran al equipo de Villa Alta. Vamos a ver cuál será la suerte del campeón. Villa Alta portando uniforme en color amarillo y negro. La gente en este auditorio, en este polideportivo, están atentos con la presentación de cada uno de los elementos, ya que esta es la esencia de la Copa Benito Juárez, en donde se presenta cada uno. Y el primer jugador de Villalta es el jugador que porta la camiseta número 16. Viene también Carlos Cruz portando la camiseta número 6. Viene el 52, que es Claudio Pacheco, es el tercer jugador de Villa Alta. Viene el número 7, Velasco, otro de los elementos de Villa Alta. Viene Lenin Méndez con el número 4. Viene con el número 10, Eric Sandoval con su camiseta número 10. Con el número 13 viene Jesús Sandoval, Chucho Sandoval portando camiseta número 13. El número 8, Eric Ledesma con su número 8. Viene el 9. Viene Azael con su número 9. Viene el 5, Edel Morales. Uno de los jugadores que tenemos que seguir en este partido. Viene el 19, La Torre, que se llama Carlos Cruz, conocido como Rubén. Viene el 15, que es Nelson Pérez. Y finalmente el capitán y el jugador que comanda a este equipo, Aldair Morales, con su número 11. Son los jugadores que integran al equipo de Villa Alta, el que va a defender su título. Y nosotros, señoras y señores, les decimos muchísima suerte Villa Alta, muchísima suerte San Juan Atepec. San Juan Atepec portando uniforme en color blanco y short en color guinda. A ver de qué lado se va inclinando el partido. Viene el saludo deportivo. Todos los guerreros en el terreno de juego, incluidas las bancas y también los titulares. En lo que arranca el partido, mandamos los saludos allá para los amigos paisanos de Santa María Temaxcalapa, especialmente al amigo Gabriel Gallegos, que está siguiendo de cerca, ya con 5, 6, 7 cafés al lado de su cama para disfrutar de este gran partido. Él nos dice que apoya al 100% al equipo de Villa Alta. Saludos también para mi hermano Esteban Cruz allá en la Ciudad de México, quien también está siguiendo esta transmisión y también nos pidió unos saludos. Y por qué no, saludos también para toda la gente que nos acompaña en todas las comunidades de esta Sierra Zapoteca, Chinanteca y Mije, que conforman a la región de la Sierra Norte. Al salto inicial se va el 55, Irán Baena, contra el 19, Rubén, por parte del equipo de Villa Alta. Y nosotros decimos vámonos, porque arranca este partido. El balón lo va a tener el equipo de Villa Alta. Primera posesión de balón. Viene Edel, el número 5, se la entrega a su hermano, camiseta número 11. Y de inmediato empieza la rotación para aprovechar los 24 segundos. Nelson, el 15, el 9, Azael, la pausa, el número 5, la parábola, remate del número 9. Vaya bloqueo por parte de Kevin y ya apareció en esta primera jugada defensiva. A ver qué hace Atepec. Carlos Baena, el 7, buscando con quién, a su hermano Irán. ¿Para dónde? Ataca la pintura, lanza canasta, abriendo de manera inmediata. Y Atepec ha desplegado la bandera blanca y guinda. A ver qué hace Villa Alta. El 9, lanzamiento, ha fallado. El rebote se pinta de blanco y guinda. Es para San Juan Atepec. Avanza Irán, el 55.
A la marca, ya se aparece del Irán. ¿Para dónde? Es con Torre 99. Kevin, el 55. Irán contra el 5. Ataca la pintura, lanza foul. Falta en defensa. Falta en defensa del camiseta número 9. Primera falta personal. Primera falta de equipo. Vaya forma de romper barrera defensiva por parte de Irán. Dos lanzamientos. Se prepara, punta, lanza, la falla. Desaprovechando este primer lanzamiento. Segundo intento. Se concentra. Vamos a ver qué hace Irán. Apunta, lanza, la falla nuevamente. El balón se pinta de amarillo y negro. Es para Villa Alta. Viene Aldair, el 11. A la pantalla se aparece el 9. Nelson. Aparece una vez más Aldair. La parábola no consigue nada. Foul. Falta en defensa del camiseta número 7. Jalándole el brazo al jugador de Villa Alta. Este balón se va a mover por línea final. Viene a poner vivo el esférico el número 11. Se mueve en 4, 2 en la pintura. El 99 lanza, ha fallado. Este rebote lo tiene Kevin. Es su segundo rebote ya en este partido. 0 y van 2 para Kevin. Viene el 7 para su hermano Irán. Este para compañero número 24. Retrocede, parecía que lanzaba este balón. Viene ahora Carlos. Lanzando, Carlos ha fallado. Kevin lanza, falta ofensiva. El árbitro ha indicado una falta ofensiva. Falta en ataque. Vaya forma de ofender en esa pintura por parte del número 99. Viene Villa Alta, el número 11. ¿Para dónde? A la pantalla se mueve el 9. Aldair, Azael. ¿Para dónde? ¿Es con quién? Ya robaron balón. Primera participación defensiva por parte del camiseta número 2, Eder, haciendo una excelente labor, anticipándose a la jugada que estaba planeando el equipo amarillo. Es posesión para Atepec. Irán va a poner vivo el esférico de pista trasera, ya se adentran a pista delantera. Viene Chel, el 24, aparece Carlos Baena. Pantalla de Kevin, viene Kevin, busca la pintura, alternancia. Vaya jugada defensiva por parte de Azael, leyendo los pasos que dio el jugador de Atepec. Viene Carlos para su hermano Irán contra Edel. Pantalla de Kevin, el 55, intento de media vuelta. Este pase equivocado es para el equipo de Villa Alta. En el terreno de juego se ha concedido el tiempo muerto. El tiempo muerto se le ha concedido al equipo de Villa Alta. El marcador, señoras y señores, está en la parte baja de su pantalla y nos dice lo siguiente: 0 puntos para el equipo de San Ildefonso Villa Alta, 2 puntos para el equipo de San Juan Atepec. Este es el primer cuarto. Estamos en los primeros 8 minutos de partido. Recordándoles que son 4 cuartos de 8 minutos cada uno. Este es el primero y la ventaja es mínima. Villa Alta ha tenido 2 oportunidades en la pintura de cosechar puntos. La primera oportunidad la tuvo el camiseta número 9, Azael. Y la segunda oportunidad la tuvo Rubén con su número 19. Hasta estos momentos el balón no quiere con los muchachos de Villa Alta. Atepec, por parte del 99, Kevin, ha tenido 2 excelentes labores defensivas para recuperar balón. Ya viene Villa Alta. Edel, pista delantera, aparece Nelson, la pausa, rotación, ¿para dónde? Es hacia el centro de la cancha. Aparece Torre, número 19, ataca la pintura, lanza, no consigue en ceste. Otra labor de recuperación por parte de Kevin. Tercer rebote que ha tenido ya el 99. 3 y contando. Viene Irán, 55 contra el 5. Haciendo la pausa. Es ahora la pantalla del 24. 10 segundos para el lanzamiento. Aparece Irán de larga distancia.
distancia, no consiguen ceste. El balón sigue siendo de Atepec. El reloj se recicla 14. Viene Iram, media vuelta, pausa, foul. Falta en defensa, es del camiseta número 5. El número 55 de Atepec fue al choque contra el 5 de Villalta y logró sacarle la falta personal. Es balón para Atepec. Viene Iram, 55, otra vez con el 5. Ya se aparece el 7, la parábola por parte del 7, no es este. Primer rebote defensivo para Rubén. Viene del Rubén, ataca la pintura, el lanzamiento ha fallado. Segunda falla por parte del número 19. Viene Carlos, tranquilizando las cosas. Cerca se mueven los dos hermanos, marcando. Es la primera barrera. Viene Kevin, el 7, Carlos, hace la pausa. El 24, Chel, media vuelta, lanza, no hay enceste. Este balón lo tiene Kevin y ya recupera Villalta. Edel, el 5, picando balón para Nelson. Este para Aldair. El pase lo regala el número 11. Villalta no viene concentrado. Me parece que todavía no se imaginan la dimensión de estar jugando esta segunda final de manera consecutiva. Villalta no ha despertado y Atepec está haciendo una muy buena, excelente labor, tanto en defensiva como en ofensiva. Si este partido continúa de esta manera, en automático el equipo de San Juan Atepec se estaría levantando con el campeonato. Pero todo puede suceder porque apenas estamos en el primer cuarto. Iram, 55, aparece su hermano Carlos, picando para Kevin. Ya robaron el balón y se va el número 19 solito, lanzamiento, la falla. ¡Qué bárbaro el número 19! 0 y van 3 para este muchacho. En la primera falló, segunda igual, tercera también. A ver qué pasa en este ataque. Es la cuarta. ¡Lanza! ¡Vuelve a fallar! El número 19 no viene en su noche. Hay una falta que ha indicado el árbitro. Así que Rubén se va a la línea de los individuales. 2 lanzamientos para cosechar puntos. A ver si desde este punto Rubén logra anotar. Primer intento para tomar un punto. Lanza, la falla. Quinto lanzamiento fallido por parte del número 19. Segundo intento. Se concentra, levanta la mirada, lanza, consigue el punto. Esto se pone 2-1. Viene Atepec de larga distancia, no consigue el ceste. Este rebote lo tiene el equipo de Villalta. Y de esta manera, señoras y señores, se ha terminado el primer cuarto. Y el marcador nos dice lo siguiente: 1 punto para San Ildefonso Villalta, 2 puntos para San Juan Atepec. 2-1 el marcador. Este es el partido, la gran final. Y la diferencia es mínima al término de este primer cuarto. Ha terminado el primer cuarto y la ventaja es para el equipo de San Juan Atepec. Estamos a punto de arrancar con el segundo cuarto. Veremos qué es lo que sucede con el equipo de Villalta. Ambos equipos, una excelente defensiva. Es por eso que tenemos pocos puntos. Bien, amigos, estamos de vuelta en esta cancha con el segundo cuarto. Viene Rubén, es el que va a mover el esférico. Cerca aparece ya Edel, uno de los hermanos Morales, picando esférico para Nelson. Otra vez Edel, la parábola por parte del número 5, no consigue el enceste. El balón se pinta de blanco y guinda. Aparece ya Iram con su número 55. Vaina contra el 5. Media vuelta, lanzamiento, la falla.
Es balón que tiene el equipo de Villa Alta. La torre número 19 había hecho una magnífica recepción de balón. Sin embargo, el jugador de Tepec logró meter la mano para mandarla hacia línea final. Edel para su hermano Aldair, buscando con quién, contra Chel, en busca de la pintura, el lanzamiento del número 11, foul y cuenta. Foul y cuenta. Vaya jugada por parte de Aldair. Y el equipo de Villa Alta, señoras y señores, le acaba de dar la vuelta al marcador para tomar ventaja de 2. Apunta, lanza, la falla. Qué resorteo por parte del número 7. Y se van los jugadores de Atepec. Pista delantera, pantalla de Kevin. Viene el 7, Carlos, busca la pintura. Lanzamiento, ha fallado. Este balón lo tiene Villa Alta. Y se va el número 11, Aldair. ¿Llega o no llega? El balón se le escapa de las manos. Y lo tiene Atepec desde línea lateral. Va a venir a mover el esférico, camiseta número 2. Viene quien, Iram con el 55. 8 segundos para cruzar mitad de cancha. Ya se adentran a pista delantera. Viene Carlos con Kevin, torre 99. A pie de tablero, foul. Cuenta. El árbitro dice que esa canasta cuenta. Así que Kevin tendrá otro lanzamiento. Atepec le acaba de dar la vuelta al marcador. El 99. Apunta, lanza, la falla. Atepec también fallando los tiros en la línea individual. Viene Aldair, el 11. ¿Para dónde? Nadie de Villa Alta se mueve en la pintura. El número 19 anda afuera. El número 5. Azael tiene marca. Viene Rubén, media vuelta. Hace la pausa. Lanza, falta ofensiva. Hay una falta ofensiva del camiseta número 19 que ha indicado el árbitro. Viene cambio. Sale Rubén. Entra el número 52. César. Es la primera modificación en este partido por parte de Villa Alta. A ver si con este cambio Villa Alta finalmente logra retomar y plantarse de manera adecuada en este terreno de juego. Otra pantalla de Kevin. El 55 para su hermano Carlos. Hace la pausa. Excelente movimiento de pies por parte del 7. Shael con el número 24. Lanza y anota. Aprovecha el descuido defensivo por parte de Villa Alta. Y esto ya se pone 6-3. Atepec está doblando a Villa Alta. Le quitan limpiamente el esférico, el camiseta número 5. Viene Nelson. Es el que va a poner vivo el esférico. Azael. Edel. Aldair con el 24. Intento de media vuelta. El balón lo tiene Edel. La pausa. Busca con quién. Foul. Está la falta en defensa que ha entregado camiseta número 55. El árbitro platicando con el camiseta número 5 de Villa Alta. Ya se mueve el esférico. Edel, ¿para dónde? Le marca de cerca el hermano Baena. El 5 con su hermano. Tiene que lanzar porque los segundos se le agotan. Otra falta defensiva, ofensiva. Segunda falta ofensiva que le marcan al equipo de Villa Alta. La primera fue la falta ofensiva que cometió Rubén. Y esta segunda la comete el número 11, Aldair. Villa Alta me parece que está perdiendo la cabeza. No está concentrado en esta gran final. Viene Iram, 55. Media vuelta, falta ofensiva. Ahora le señalan al jugador de Atepec. Los árbitros resolucionando en mitad de cancha para ver qué es lo que van a determinar. Esto está 6-3. Finalmente marcan una doble falta. Foul del número 7 y foul del número 5 de ambos equipos. Foul del 7 de Atepec y foul del 5 de Villa Alta. Es lo que indica finalmente. Viene Carlos a mover el esférico. ¿Es para quién? Es para su hermano Iram. ¿Para dónde? Aparece Kevin. Los tres jugadores de Atepec son los que mueven los hilos en este partido. El 99 y los hermanos Baena. Viene Aldair, ataca la pintura, bloqueo.
Hay un bloqueo legal en esa jugada, en ese ataque por parte del número 11. Excelente jugada defensiva por parte de Atepec. Y nos vamos a tiempo muerto. Los 10 guerreros regresan a la zona de bancas. El marcador, señoras y señores, está 6-3 todavía. El equipo de Atepec doblando al equipo de Villa Alta. Y aprovechamos este espacio para mandarle saludos a un gran amigo, un viejo conocido que radica allá en la Unión Americana. Y me refiero al paisano y amigo Miguel Ángel Ramos Vargas. Un saludo desde donde quiera que te encuentres. Y agradecemos el hecho de que estés siguiendo a este canal de Velasco Production. Así que van los saludos pues. Y Dios mediante, ya nos estaremos mirando en la comunidad. En este tiempo muerto, ambos equipos están platicando sobre la estrategia a ocupar para continuar en la batalla. Villa Alta tendrá que pensar fríamente en la estrategia ofensiva para que puedan revertir el marcador, ya que en la defensiva están haciendo muy bien las cosas, plantándose de manera correcta, distribuyéndose los 5 dentro de la pintura. Atepec tendrá que seguir con esa misma ofensiva para tratar de conseguir más puntos. El balón lo va a mover Villa Alta. Viene Edel. Los 4 de amarillo se mueven. Aparece Azael. Busca con quién. Individual o colectiva. El Nelson de larga distancia. El rebote es amarillo. Aldair la falla. 2 lanzamientos de 3 que no consigue el equipo de Villa Alta. Y con este lanzamiento las estadísticas nos dicen que ya son 15 lanzamientos a canasta que no prosperan a favor del equipo de Villa Alta. Viene Torre 99, Kevin, con el número 2. Aparece el 7, Carlos, a la marca el 11. ¿Para dónde? Aparece Azael, ataca la pintura el 7. ¡Canasta! Vaya forma de atacar la pintura, destrozando por completo el esquema táctico de Villa Alta. Viene Edel, Aldair. ¿Para quién? Es para la torre número 52. Le vuelan limpiamente el esférico. El balón lo tiene Villa Alta. Es Aldair, el número 11. Va a mover desde línea final. ¿Para dónde va el esférico? Es para Azael. Nelson, 10 para el tiro. Media vuelta. Falta del número 7. Falta personal del número 7, es la segunda falta. El balón lo va a mover el número 15. Este cronómetro o el reloj de lanzamiento se recicla a 14. Viene de él, el número 5. Hace la finta, 10 para el lanzamiento. Azael, media vuelta, lanza, no consigue el ceste. El rebote lo tiene de manera sencilla el equipo de Atepec. Irán 55. ¿Para dónde? En el círculo central se mueve Carlos. Foul. Hay una falta del camiseta número 52 de Villa Alta. Empujando al jugador del equipo de Atepec. Viene Chel con su número 24 para cobrar los 2 lanzamientos. El primero apunta, lanza, la falla. Atepec desperdiciando este primer lanzamiento. Segundo intento. Se concentra, eleva el esférico. Anota. Ahora sí. Excelente movimiento de manos por parte de Chel. Villa Alta, número 5, lanza de media distancia, no consigue el ceste. Y de esta manera, amigos nuestros, hemos llegado al término de este segundo cuarto. Estamos llegando a la mitad de partido. Prácticamente nos quedan 2 cuartos, que son 16 minutos, para que el equipo de Villa Alta pueda revertir el marcador, o en su caso, el equipo de Atepec logre cosechar más puntos y levantar la tan anhelada Copa Benito Juárez en la categoría reina, que es la categoría libre varonil. El marcador 9-3,
6 puntos de diferencia, favoreciendo al equipo que quiere, que sueña, que anhela, que quiere conquistar la Copa Benito Juárez. Es San Juan Atepec. Mandamos los saludos a todos los amigos que están siguiendo esta transmisión en vivo y en directo desde este Teatro de los Sueños, San Pablo Guelatao. Vayan los saludos para cada uno, para cada una de ustedes, desde donde quiera que se encuentren. Si nos están siguiendo en esta Sierra Juárez, en algún estado de la República Mexicana o en algún país lejos de nuestras fronteras, reciban los cordiales saludos a través de este canal de Velasco Production. Vamos a iniciar con la segunda parte, la segunda mitad del partido, que es ya el tercer cuarto, para ver por dónde se va inclinando la balanza. Ya regresaron los 5 jugadores del equipo de Villa Alta. Ya regresa también la torre número 19, que es Rubén, en este cambio que hace el entrenador. Regresan también los 5 jugadores de Atepec. Son los mismos que iniciaron el partido. El entrenador de Atepec no le mueve nada a su cuadro y regresan los mismos. 99, 24, 55, el 2 y el número 7. Y nosotros decimos vámonos porque ya inicia el tercer cuarto. De inmediato se aparece Carlos Baena buscando compañero. Aparece Irán con su número 55. ¿Para dónde? La pantalla es de Kevin. Buscando Irán. Aparece Kevin de media distancia. No consigue. Primer rebote defensivo por parte del equipo amarillo. Es Edel. Y de inmediato se suma al ataque. ¿Para dónde? Es para el equipo de Villa Alta todavía. Viene Aldair, el 11. Es para Torre 19. Aldair con el número 9. Hace la pausa. El 11. Viene el 52. Tiene que tirar sí o sí. El 5. El 19. Ataca la pintura. Lanza y anota. Finalmente el número 19 consigue sus primeros puntos en este tercer cuarto. Esto está 5-9, 4 de diferencia. Viene Atepec, el 7 contra el 11. Lanzamiento de media distancia. ¡Triple! Se descuida el número 11 de Villa Alta y el 7 de Atepec aprovecha para conseguir triple. Viene Villa Alta, Azael, Aldair. ¿Para dónde? Con Edel. El balón se le escurre de las manos y ya lo tiene Atepec. Avanza Iram, el 55. ¿Para dónde? Está la marca, el 52. Viene Carlos, ataca la pintura, aparece Kevin, lanzamiento de Kevin, anota. Anotando el equipo de San Juan Atepec. Viene Edel, a ver qué hace Villa Alta. Oportunidad para cosechar puntos. El 11, Aldair, foul. Es falta del número 24, Chel, del equipo blanco. Es balón que sigue siendo de color amarillo. Es Villa Alta, el 11, para su hermano. A ver si consiguen uno de 3 o una jugada de 2. Otra falta es del mismo jugador, número 24. Es de Chel, tercera falta personal. El balón lo va a mover Villa Alta por costado derecho. El número 5, Edel Aldair, contra el 7, que es Carlos Baena. Pantalla de Azael. El 11, ¿para dónde? De media distancia, lanza, ha fallado. Este rebote lo tiene ¿quién? Lo tiene Villa Alta. El 52, a pie de tablero, lanza, falla. ¡Qué bárbaro! El 52 ha fallado, estaba solo y su alma. Y no consiguió el enceste. Viene Atepec. De Irán para Carlos. Otra vez Irán. Kevin buscando siempre la pantalla. El 55, asistencia del 99, lanzamiento, foul. Falta en defensa por parte de Torre, número 19 del equipo amarillo. El número 99, Kevin, tendrá 2 oportunidades para conseguir puntos. Primer intento. Se prepara, punta, lanza. La falla.
Vaya manera de fallar este tipo de lanzamientos del número 99. Segundo intento. Se concentra, punta, lanza, consigue el punto. Y se concede el tiempo muerto para el equipo de Villa Alta. El marcador, señoras y señores, está de la siguiente manera. 5 puntos para Villa Alta. 15 puntos para el equipo de San Juan Atepec. Faltando 4 minutos con 27 segundos de juego. Este es el tercer cuarto. Todos los jugadores de Atepec en zona de bancas, charlando con su entrenador Kevin, muy atento, escuchando las indicaciones de su coach, lo mismo que los hermanos Baena, el número 7 y el número 55, muy atentos con las indicaciones, porque el entrenador les está diciendo que tienen que cuidar la zona defensiva para que el equipo de Villa Alta no pueda ofenderlos. Este es el equipo blanco, este es el equipo de Atepec que quiere llevarse la copa, y hasta el momento todos los planes se les están saliendo a la perfección. Ha sonado la chicharra y todos los jugadores regresan al terreno de juego. Viene Villa Alta, el 5, ¿contra quién? Contra el 11. Aparece Edel, Azael, ¿para dónde? Busca tirar o no. Viene Rubén atacando la pintura, lanza, no consigue ceste, lo tiene Edel, lanza, foul. Falta del camiseta número 2. Es lo que indica el árbitro, es falta del camiseta número 2 del equipo de San Juan Atepec. Así que Villa Alta, por conducto de Edel, se va a la línea de los tirables. En la semifinal, este número 5 fue efectivo en todos sus lanzamientos. En esta ocasión no le cayó ninguna, al igual que a todo el equipo de Villa Alta. Estos jugadores vienen fríos, me parece, todavía no están en el partido. El 5, segundo intento, anota. Ahora sí, anotando un punto. Villa Alta, el 11 contra el 7. Avanza en círculo central. Baena, hay una falta. Es falta del camiseta número 52 que ha indicado el árbitro. Es falta de la torre, de nombre César. El balón viene a moverlo Eder, número 2 de San Juan Atepec. Está Rubén marcándolo. Se lo entrega al 7. Este para su hermano. Aparece Kevin. Otra vez es Iram. Busca con quién. Falta ofensiva. El árbitro indicando la falta ofensiva en contra del jugador de San Juan Atepec. Segunda falta personal. Viene Villa Alta, el 5. Buscando con quién. Viene el lanzamiento. El 19 le vuelan el esférico. Vaya jugada defensiva por parte del 55 Iram. Es balón que va a mover Villa Alta por línea final. Viene Aldair. ¿Quién se mueve? Busca jugador y encuentra a su compañero Azael. Rubén ataca la pintura. Lanzamiento del 9. No consiguen ceste. Falta en ataque. Hay una falta en ataque por parte del número 19 del equipo de Villa Alta. El balón se pinta de blanco y guinda. Es balón para el equipo de San Juan Atepec. Viene Carlos desde pista trasera. 8 segundos para cruzar mitad de cancha. Se la entrega al 55. A la marca está Edel. De este lado se mueve el 24 y el número 2. Con él va el esférico. Aparece nuevamente Carlos. Busca la pintura. Lanza. Ha fallado. El rebote solito a pie de tablero. Consigue la canasta. Qué descuido defensivo por parte del número 9, Azael. Balón para Villa Alta. Avanza el número 11 contra el 7. Rotación de esférico con Edel. Hace la pausa. Balón picado para 52. Busca la pintura. Lanzamiento. Consigue la canasta. Consiguiendo la canasta el número 52 en este ataque en la pintura. Viene San Juan Atepec. El marcador 8-17. Viene ¿quién? Es Carlos. Pantalla ahora de Chel. 24. Carlos busca la pintura. Lanzamiento. Le quitan el esférico. Y se va Villa Alta. Recupera Atepec. Lo tiene el lanzamiento de 3. No consiguen el ceste. Este balón se va por línea final. Es balón que va a tener el equipo de Villa Alta.
El número 5, Edel, buscando lanzamiento individual o colectivo. Viene Atepec en ataque. Los dos hermanos buscan la incorporación de sus 4 elementos. Ahora sí, ya están los 4 blancos buscando posición en la pintura. El número 7, lanzamiento de larga distancia, no hay en ceste. El rebote lo tiene el 24. Viene Kevin contra el 9, 10 para el lanzamiento. Aparece Iram, la finta. Hay una falta, violación que ha indicado el árbitro. Oportunidad para Villa Alta. Villa Alta tiene prisa, el 5. Busca con quién, media vuelta del número 19, foul. Falta defensiva del camiseta número 99. Así que el 19 Rubén se va a la línea de los castigos, a la línea individual. Se viene el cambio por parte de Atepec. Sale Torre 99 Kevin. Entra Cristian con su número 22. Rubén para aprovechar lanzamientos. Eleva el esférico. Falla. A este jugador no le ha salido nada en este partido. Viene desconcentrado. A ver qué pasa en la segunda oportunidad. Ha recibido el esférico. Los jugadores están colocados en la pintura. Lanzamiento. La falla también. Rompimiento para Atepec. Se acabó. De esta manera, señoras y señores, se ha terminado este tercer cuarto. Estamos entrando en la recta final. Los últimos 8 minutos de esta gran final. El marcador 8-17. Atepec tiene una amplia ventaja en este gran partido. Villa Alta tiene 8 minutos para defender el título. De lo contrario, la copa, esta copa Benito Juárez, estaría yendo a la comunidad de San Juan Atepec, comunidad zapoteca perteneciente al distrito de Ixtlán de Juárez. El equipo de Atepec dando la batalla para el distrito de Ixtlán. Me parece que de no suceder un milagro, prácticamente Atepec ya tendría la copa en la bolsa. Esto es cuestión de minutos, porque Villa Alta no trae juego ofensivo ni defensivo, como lo demostró en la semifinal y en todos los partidos cruzados que se desarrollaron en la cancha principal. Estos muchachos todavía no se prenden, todavía no llegan al partido. Atepec aprovechando muy bien todo ese talento que traen los hermanos Baena, acompañados de la torre de mucha experiencia como lo es Kevin. Y nos vamos a los últimos 8 minutos. Aquí se va a escribir una historia, señores y señores. ¿Será para Villa Alta o será para San Juan Atepec? Recordando que el subcampeonato lamentablemente no se recuerda tanto como el campeonato. El número 11, Aldair. ¿Para dónde? Es con Rubén. Merodeando línea de 3 puntos. El número 5. 10 para el lanzamiento. La pausa. Consigue 2 puntos. Y esto se reduce a 7. Me parece que Villa Alta quiere. Vamos a ver qué dice San Juan Atepec. Viene Carlos. El 7. Pantalla de Chel. El 24. Ya perdió control de balón. Se va solito Aldair. El 11. La falla. Falta. Es una falta defensiva del camiseta número 24. Imagínense lo que hubiera sido si el número 11 hubiese conseguido esa canasta. Pero bueno, eso ya queda en la historia. Y nos vamos a los tiros libres. El 11, Aldair. Se prepara, punta, lanza. La falla. En estos momentos que más lo necesita Villa Alta, el número 11 está desaprovechando este lanzamiento. Segundo intento, se concentra, punta, lanza el 11, consigue un punto. Y Villa Alta se acerca peligrosamente a 6 puntos. El 7 contra el 11. Carlos, ¿para dónde?
¿Con quién? Hay una falta ofensiva. Es para el equipo de Villa Alta. Foul del 22. Es una pantalla ilegal, dice el árbitro. Tiempo muerto. Tiempo muerto que ha pedido el equipo de San Juan Atepec. Y de inmediato nuestras cámaras enfocan a los jugadores blancos que ya están en zona técnica. El 7, el 24, el 13, el 77. Escuchando a su coach para ver cuál será la estrategia que van a utilizar en estos últimos minutos. Por su parte, Villa Alta también se encuentran muy atentos, oyendo las indicaciones de su entrenador, porque ya estamos entrando en la recta final. A ver cuál será la estrategia. El número 5 de él es el que está comandando esta charla, lo mismo que el número 19 Rubén, y va a sonar el grito de guerra dentro de esa zona técnica, y ya regresan los 5 guerreros del equipo amarillo. Este balón lo va a mover Villa Alta desde pista trasera. Viene Rubén con su número 19, cerca Aldair, el 11, avanza, ¿para dónde? Buscando compañero, es Rubén, el 19, a ver si no le bloquean el esférico, otro bloqueo, y es el cuarto que le ponen al número 19, cuarto bloqueo legal en contra del 19, y este balón ya lo tiene el equipo de San Juan Atepec. Viene el número 55, excelente jugada ofensiva, y se va Villa Alta el número 5, el 11, no lo hemos mirado con un lanzamiento de 3. Viene San Juan Atepec, Iram, el 55, pantalla de Kevin, aparece Kevin, el 55, ¿para dónde? Otra vez Iram, los segundos una vez más se le agotan al equipo de Atepec, lanzamiento de media distancia, no es este balón lo tiene la escolta número 5 Edel, le cometen la falta en ataque, foul del camiseta número 2 del equipo de San Juan Atepec. Y lo mueve Villa Alta, el 5. Buscando a sus compañeros, se aparece el 52. Intento de colada, ¿para dónde? Media vuelta, lanza. No hay enceste. Este balón se pinta de blanco y guinda. Es balón que ya tiene Atepec. El número 55. ¿Para dónde? Buscando desesperadamente a sus compañeros, encuentra el 2, ya se aparece el 7, media vuelta, lanza, foul. Falta defensiva del camiseta número 11 del equipo amarillo. Y el equipo de Atepec, por conducto de este jugador Baena, se va a la línea individual. Es Carlos con su número 7. Viene el 7. Para aumentar los puntos, se prepara, levanta la mirada, lanza, consigue el punto. Excelente movimiento de manos por parte del 7. Segundo intento, se prepara el número 7, se concentra, levanta la mirada, lanza, la falla. El rebote sigue siendo blanco. Es todavía San Juan Atepec. Iram rotando el esférico, ¿para dónde? La parábola, no hay enceste, y se va Villa Alta, 3 contra 2, lanzamiento de larga distancia, no hay enceste, el 11 remata, anota, consiguiendo 2 puntos, esto está 13-20, Villa Alta no quiere morir, faltando 3 minutos y fracción de segundos en este último cuarto. Villa Alta sigue vivo. Viene Villa Alta, el número 11 contra el 7. Alternancia que le favorece al equipo de Atepec. Vaya manera de perder la concentración por parte del número 11. Tenía a 2 jugadores esperando el pase. Sin embargo, el equipo de Atepec por parte del número 7 se puso vivo y ya logró tener la posesión de balón. Viene el 7. ¿Para dónde? Kevin ataca la pintura. Aparece quien, foul. Hay una falta que ha indicado el árbitro. Esa canasta ya no cuenta. Es foul del número 5 de Villa Alta. Y lo va a mover Atepec por costado derecho.
Es la cuarta falta personal del camiseta número 5. Viene, ¿quién? Irán, el 7. Es Carlos, buscando con quién. Hace la pausa, lanzamiento de larga distancia. No hay es este. Remata Kevin y falla. ¿Qué canasta iba a conseguir Kevin bajo pintura? Le cometen la falta y se va a la línea individual. Viene el 99, apunta, lanza, consigue el punto. Segundo intento, se prepara Kevin, apunta, lanza, consigue el punto. Villa Alta está cayendo, señoras y señores. El campeón está cayendo. Viene el 11. ¿Para dónde? Es para 52. Lanzamiento. El pase para el número 9. Lanzamiento, canasta. Cuenta la canasta. Y tendremos otro lanzamiento individual. El marcador 15-22. El número 9. Azael. ¿Lo aprovecha o no? Apunta el 9, el 9 lanza, la falla y lo tiene Atepec, el 55, ¿para dónde? ¿Es con quién? Es con el número 2, otra vez el 55, busca compañero, aparece el número 2 me parece, ya perdió el esférico, foul, falta en contra del equipo de Atepec. Hay bandera levantada en la mesa y tenemos faltas acumulativas en contra del equipo blanco. Villa Alta tiene 2 lanzamientos en la línea individual. El primer lanzamiento anota. Vamos a ver qué hace en la segunda oportunidad. Se prepara César, apunta, lanza, consigue el punto. Esto se pone 22-17. Viene Atepec, el 7. Irán, ¿para dónde? Foul. Falta del número 11. Faltando segundos únicamente. Hay 5 faltas del número 11 de Villa Alta, me parece. Viene Atepec el 55, falta antideportiva. Y señoras y señores, prácticamente nos quedan 8 segundos de partido. 8 segundos y esto se va a acabar. Prácticamente todo el pueblo de San Juan Atepec ya está celebrando este campeonato para su equipo. Felicidades, jóvenes de San Juan Atepec. Dieron un excelente partido de baloncesto, comandados desde luego por los hermanos Baena y por la torre número 99, Kevin. Villa Alta se queda en el camino en busca de la tan anhelada Copa, en busca del tan anhelado bicampeonato en este torneo Copa Benito Juárez, año 2024. Les deseamos mucha suerte a Villa Alta para el siguiente torneo, para la próxima Copa que será en el año 2025. Atepec va a levantar el título. ¡Se acabó! Se terminó el partido. Tenemos nuevo campeón. San Juan Atepec lucha, batalla y logra derrotar al actual campeón. Marcador final 18-24. Y nos vamos al terreno de juego para hacer la entrevista a uno de los jugadores de este equipo de San Juan Atepec, que es uno de los hermanos Baena. Vamos a ver.
Déjame decirle lo de la cámara. Vaya, alcaldes ahí. Aquí. Ahí está, güey. Mira, mira. ¿Es el que jugó más? ¿Es el que jugó más? Es el que entrevistamos hace rato. No. El Carlos. Sí, Carlos. Este Carlos. Pues. Carlos. Te vas a enfocar en la cámara que estás allá. Oye, Carlos. Carlos. Allá mira la cámara. Bien, señores, estamos con el jugador del partido, que es Carlos Baena. Hace rato platicábamos contigo previo al partido y nos comentabas sobre la estrategia que iban a ocupar y sobre el respeto y la admiración hacia el equipo de Villalta. Sin duda alguna, lo que tú comentabas respecto al punto débil, a lo fuerte de ellos, ustedes le atinaron. Vimos un excelente partido, tanto en defensiva como en ofensiva. ¿Qué nos puedes comentar? Pues nada, primero que nada, pues agradecer a todos los que están aquí apoyándonos. Gracias a Dios y al esfuerzo que hicimos durante todos estos meses, salió el resultado y esperemos que no sea la primera vez. Eres sin duda el MVP. Muchísimas felicidades, Carlos. A disfrutar de este triunfo y a disfrutar de la Copa. Te debemos.